gente? Cordialísimos saludos, chicos. Buenísimas, buenísimas, buenísimas. ¿Cómo estamos, gente? Buenas, 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 gente. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué onda, mi gente? ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo estamos, chicos? Buenas, buenas. Buenísimas. ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos, amigos. Bienvenidos amigos. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos. Buenas, buenas. Cordialísimo saludines. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? Carlos Rafael. Saludines. Hola, Cristian. Hola, Mane. Brian Maribel. Buenas, buenas. Gentecita. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué pasa, el Mane? ¿Qué pasa, el Mane? ¿Qué onda, Mane? ¿Qué pasa, Mane? ¿Qué hace el Mana? Saludos, Cristian. Saludos, Brian. Saluditos, gente. ¿Cómo están? Buenas, buenas. A ver, tome, zorro. Tome, zorro. Tome. Tome. No, se escapa. Se escapa el zorro. Tome, tonto. Toma esta, toma esta, toma esta. Le regalo esa. Cola, cola, papi. Muy bien. Y ahora, venga para acá. Venga para acá, papi. Venga para acá. Muy bien. Recuerdo mis cositas. Recuerdo mis cositas, recuerdo mis cositas. Vamos a poner una de las cositas. Facundo, Maribel. Llegué primero. Simón, Simón, Simón. ¿Qué más? ¿Cómo estamos, mane? ¿Cómo estamos, mane? Recuerdo mis cosirris. Recuerdo mis cosirris por acá. Listo. Perfecto. Esto lo vamos a dejar por aquí. Esto también. Esto no. Listo. Perfecto. Excelente. Listo. Ponemos esto por acá. Pin, 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 pin. Y vamos, gente. ¿Cómo estamos, Facundo? Luis González. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Cordial saludo. Bienvenidos. Oiga, entre todas las cosas, ¿podrá hacer una? A ver. ¿Dónde tengo para hacer los libros? Aquí está, cuero y hojitas. Vamos a hacer un librecillo. Unos cuantos ojirris. Uno nomás. Mapa vacío. No, mapa vacío, ¿para qué? Bueno, aguanta si hacer un mapa vacío. Ah, con la tinta se puede hacer hojas. Ah, ¿estandarte? Cabeza de creeper. ¿Y cómo puedo tener yo una cabeza de creeper? No, eso está difícil. Estampado floral. ¿Cómo? ¿Se puede hacer? ¿Cómo? ¿Y con una flor? A ver. A ver, no tengo flores, no tengo flores, amigos. No tengo florcitas, no tengo flores, no tengo flores, amigos. Sin embargo, espérame, si voy a hacer a continuación un cuaderno. Bueno, ¿dónde tengo los cuadernos? FB no me notificó. FB, por favor, notifica. Hola, Miri, hola, Alma, hola, Elkin, hola, José. Hola, Laurita, hola, Luis, hola, gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Cordial saludo, amigos. Necesito un librecillo. Y con el librecillo vamos a hacer. Toca con. Vamos a hacer una de estas. Chiqui, chiqui. ¿Y podemos hacer el libro ya? No, toca. Ya vengo, amigos. Espérenme que quiero hacerme un libro para anotar mis cositas. Hola, Luis, hola, Adrián, hola, Grecia, hola, Duan. Saluditos, gente. Gracias por las 20 reacciones. 20 reacciones en menos de 15, de 5 minutos de locos. Esperen, chicos, necesito buscar un calamar por acá, a ver. Buscar calamares, vamos a buscar calamares por aquí, a ver, ¿no? La vez pasada vi por allá, amigos. Me estoy metiendo en aguas tenebrosas. Vamos a hacer un libro para anotar nuestras cosas. De la conversación pasada no se dice arrocito en vaho, sino rumbearse distinto a torta. Bueno, pues qué grande, pa. Gracias por la explicación. Weimar, Carlos, saluditos. ¿Qué más, Weimar? ¿Cómo está, pa? ¡Ush! Listo. ¿Dónde está la tinta? Ahí está. Listo, gente. Vamos a la mesa de crafteo. Hola, Yel. Hola, Weimar. Hola, RG. Hola, Adriana. De paso, espérenme, de paso busco una flor, una florcilla. Necesito una flor por acá. Buenas, don Sapo. Llegó la zapa de la comunidad. Rayos, pero no te trates así, mi Grecia. Ya sabemos que lo eres, pero te queremos. Espera, gente que me dio curiosidad de craftear. Yo nunca, eso es nuevo. Bueno, yo nunca había crafteado esas vainas. Cami, saluditos, don Cami. Saluditos, ¿cómo estamos?
Espérenme, gente, que me dio curiosidad de craftear unas cosillas por acá. A ver si encuentro una rosita, una... O un diente de león. Un diente de león, amigos. En todo este terrenísimo vasto. En todo este terreno vasto. Ok. Creo que no. Por aquí no veo. No veo. A ver, hola gente, hola Camilo. ¿Qué más, gente? Estoy buscando, chicos, estoy buscando una rosita de color blanco. Oiga, pero saludos a los que van llegando. Mire la madera de color oscuro que necesitaba, la que tanto yo decía esta mañana que había visto. Es esa que está allá. Ese roble oscuro. Ok, vamos a pasar por aquí. Vamos a echar un vistazo por acá. Buenas, Emma. Saluditos, Emma. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, gentecita? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, chicos. Bienvenidos. Los que van llegando, bueno, no encuentro ninguna rosa blanca por acá, la verdad. La verdad que no encuentro nada, amigos. Preciso cuando uno está buscando algo, ahí sí uno no encuentra nada, ¿no? Hola, Mateito Ponce, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Mateito? ¿Cómo está, papá? ¿Cómo está, pa? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta, panita? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos por acá, amigos. Uy, que vi un fantasma. Vi un fantasma. Bueno, parce, ahora me perdí. Ahora el DC se perdió en estos cientos y cientos de árboles. No puede ser. F en el chat. Es por acá, amigos. Uy, creo que la vi allá al fondo. Uy, menos mal está. Menos mal no seguí derecho. ¿No será esta? Creo que sí. Bueno, ojalá sea esa. Pero creo que no es esa, amigos. Ya veremos. ¿Qué pasa, don Tony? ¿Qué pasa, papá? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué hace? ¿Cómo va? ¿Cómo va la causa ante la de una rata peluda? Señora ovejita. Sáquese. Sáquese. Bienvenido, don Tony. Gente, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Ya saben que sus reacciones son importantísimas. Aquí vamos a hacer una libretita de apuntes, amigos, porque ya me cansé de estar anotando en un lado, ¿no? Hola, amor. Hola, bebé. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver. Vamos. Mira, aquí está. Tome su libretita de apuntes. Entre otras cosas, quiero saber cómo se hace esto. ¿Y esto? Con una cabeza de esqueleto de Wither. Con una margarita. Con una manzana. Con una de estas. Con una de estas. Oh, a ver. Y eso sí lo tengo por ahí. A ver, ¿dónde tengo? Aquí está, mire. Podemos hacer juegos pirotécnicos. A ver, 9. Simón, quiero 9. Tan chévere. Esperen, chicos, coloco esto acá. Este sí lo voy a cargar para todos lados. La tinta no la voy a poner por acá. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Esto sí va acá. Y me dieron ganas de estornudar, amigos. ¡No! ¡Ah! Perdón. Tinta brillante. Ok. Vean, chicos. Vamos a hacer juegos pirotécnicos. Vean, por ustedes. Al que envíe estrellas le lanzamos un jueguito pirotécnico, ¿vale? A ver, ¿quién será el primero que envíe estrellas para que le saquemos y lo anotemos en nuestra libreta, ¿ok? Vamos a ver, mira, aquí podemos anotar en nuestra libreta. Aquí podemos poner: hola, bebés. Hola, bebés. Hello there. Hola, bebés. Diario del DC. A ver, aquí. Diario del... A ver, espérame. Diario del DC. Hoy es que... Día... hoy aquí estamos a 20 de septiembre. Entonces aquí ya vamos a comenzar a anotar nuestras vivencias, ¿ok? Ahí lo vamos a dejar. Hello there. Salud, gracias. Hello there. Gracias, Alejandra Benavides. ¿Cómo estamos, Alejita? Bienvenida. Ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Ok, vamos a dejarlo ahí. Ok. Venga, por acá vamos a colocar... Es aquí esto, ¿verdad? Vamos a mimir, amigos, porque necesitamos comenzar a construir las otras casas que van a quedar al fondo. Y vamos a construir una especie de iglesia, ¿vale, amigos? Y no olviden reaccionar, amigos. Salud, gentecita. Gracias. Tan bonitos ustedes. Qué guapos, ¿eh? Qué guapos. Pero antes de eso también quiero ir a domar unos perritos que ya sé dónde los he visto, amigos. Hola, Linda. ¿Qué más, bebé? ¿Cómo vas? Hola, Alexander. Hola, Alejandra. Hola, José.
vientos. Entonces, los perritos los he visto por allí. Entonces, para domar los perritos, iba a tocar sacar al zorrito. Ya el zorrito ya se tiene que ir, amigos. Si logramos domar el zorrito, los perritos, el zorrito se tiene que ir ya para... Pues ya tiene que irse. Tiene que irse, amigos, tiene que irse. Hola, Michelle, ¿cómo estamos? Bueno, los zorritos los vi allá al fondo. Vamos a ver si tengo suerte. Capaz si no tengo suerte, entonces voy a irme por lo contrario, amigos. Que lo contrario sería, ojalá no encuentre los perros. ¿Sí? Porque yo siempre que digo que quiero encontrar algo, nunca lo encuentro. Entonces sería ir a la inversa, ¿no? O sea, no quiero encontrar perros. Para ver si se puede. No quiero encontrar perros. ¿Ok? Hola, Mick. Saluditos, Mick. ¿Cómo estás? No quiero encontrar perros. Encontré... ¡Mira, mira, zorrito! ¡Mira, zorrito! Ay, tan bonito ese zorrito. Está recién nacido. Es un zorrito bebé, amigos. Es un zorrito bebé. ¿Vieron al zorrito bebé? Bueno, no quiero encontrar perros. No quiero encontrar perros. No quiero encontrar perros. No quiero perros. No quiero perros en mi vida. No quiero perros. No quiero perros. No quiero perros. De verdad, no quiero perros. ¡Mira un conejo! Uy, funar un conejo es bien difícil, amigos. ¡No! Uy, lo funé, lo funé. Me dieron carne. Me dieron piel de conejo. Y carne de conejo. Muy bien, excelente, listo. A ver, listo, listo. Entonces, no quiero perros, no quiero perros. A ver, no deseo perros, la verdad, no deseo perros. Hola, hola Andreita, hola Juan, saluditos, Oscar, cordial saludo, hola Lingüel, Lorena Hernández, saluditos Lorenita, ¿cómo vas? No quiero perros, amigos, no quiero perros. No, no encontré perros. O sea, me eché la sal, amigos. Me eché la sal, banda. No puede ser, me eché la sal. No quería perros y en efecto no salieron perros. ¿Qué es eso? Querido diario, hoy fue una ovejita. No, vamos a poner aquí, a ver, ¿dónde tengo mi diario? ¿Dónde tengo mi diario? Aquí está. A ver. Mi primera fundación fue de un conejito. Era de color oscuro. Punto. Listo. Oiga, ¿solo tiene 2 páginas? Ah, su máquina, entonces no podemos escribir mucho, ¿vale? ¿Dónde anda Lulú? Parce, trabajando, papi. Buenas tardes, ¿cómo está, don Cristian, papi? Trabajando, como siempre. Ya sabe que Lulú es una mujer muy trabajadora, pa. No, Lulú, no, hoy trabajas en la noche, pero hoy tenía que ir por allá a la universidad. Me dijo, Dichi, mire, tengo que ir a unas vainas de laboratorio, algo así, en fin, no sé. Y te pierdes. No, 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 no. Mira, ya está, ya el mar. No, ya está el mar, ya está el mar. Ya, mire, más o menos ya tengo idea de dónde está mi lancha. ¿Dónde está mi lancha, amigos? ¿Dónde está mi lancha? Mi lancha debe estar por allá. Por allá fue la vez pasada que vi cachorritos, los vi por mi idea, está mi lancha. Yo no también en turno, pa. ¿De qué turno tiene? Tiene más páginas, ¿de verdad? Bueno, y entonces iremos anotando, amigos, ¿no? Debería tener páginas ilimitadas. O como los cuadernos de 100 hojas, ¿no? De 50, yo compraba de 50 hojas, amigos. A mí no me gustaba de 100 hojas. Yo cuando estudiaba en el colegio, yo siempre compraba cuadernos de 50 hojas, amigos. Me parecía más provechoso, banda. Me parecía mucho más provechoso porque uno de los cuadernos de 100 hojas uno nunca los terminaba. Se dañaban y uno los botaba. Amigos. ¡Mira tu conejo! ¡Conejo! ¡Conejo! Chao, conejín. ¿Qué tal será la carne de conejo, amigos? Estoy fundando conejos, estoy cazando conejos. A ver, mira un cerdito bebé. Y no encontré perros. Oye, es que de verdad, amigos. Pero cuando uno sale a buscar, esos perros aparecen, pero en cantidades, amigos. De verdad. O sea, de verdad. De verdad, gente. Cuando uno sale a buscar perros, ahí sí no aparecen. No aparecen, amigos. De verdad. No aparecen esos perros. Cuando uno los sale a buscar, pero cuando uno los sale a buscar, aparecen por montones. Ay, Dios mío. Eso mejor dicho. Como si criadero de perros estuviéramos hablando, amigos. Bueno, entonces, no encontramos, gente. No encontramos. Yo ando también en turno, muy bien, mire, encontramos zorritos. Mire el zorrito, estaba durmiendo, le desperté. Seguro ya se agarraron, ¿no? Probablemente. Esto yo lo corté, ¿verdad? Como que sí. Uy, güey. Oiga, ¿de verdad no encontré zorritos? ¿Perritos? Yo que quería un perrito, amigos.
Bueno, ni modo, vamos a intentar mantener siempre el hueso ahí. ¿Y dónde está mi lancha ahora? Mi lancha está al otro lado, muy bien. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Saludos, Alex, saludos, Liguel, saludos, Josecito, saluditos, Juan, Andrea. Gente, saluditos, buenas noches, ¿cómo están? Yo trabajando toda la tarde, amigos, en unos diseños y demás cositas y unas cuñas radiales que tenía que entregar también, amigos. En fin, trabajé mucho toda la tarde. De hecho, me había preparado un café, ni siquiera me dio tiempo de preparar café porque ya necesitaban lo demás. Saludos, José, ¿qué más, José? Chicos, cuéntenme en el chat cómo están. Oiga, ¿qué pasa si fundo un zorro? ¿Qué pasa si fundo un zorro? ¿No da nada? Bueno, no da nada. No da nada, pensé que daba algo. Hola, Slater, hola, José, saluditos. Hay muchos zorros por acá, pero creo que por ahí vi otro. Mire, aquí ya estamos en otro bioma. Este bioma está bonito. ¿Y todo esto qué es? ¿Todo este palerío qué es, amigos? ¿Todo este palerío qué es? ¿Qué es, gente? Hola, Nicole. Ya sigamos la de radionovela, bebé. Bueno, saben, vamos a seguirla, pero el domingo, ¿vale? El domingo. Bueno, no encontré perros. No encontré perros, Nicole. Necesitaba un perrito para que me protegiera. En estos días tan difíciles, gente. Hola, Nicole. ¿Qué pasa, Nicole? ¿Cómo vas, Nicole? ¿Cómo vamos, Nicole? Y esas vacas. Toma vaca. Bueno, me vuelvo. Me vuelvo, gente, me vuelvo. Estoy con un frío, ¿de verdad? Yo también tengo frío acá, amigos. Aquí está haciendo un frío en Bogotá terrible, gente. Terrible. Listo. Entonces, bueno, no encontramos perros en definitiva. No encontramos. ¿Por qué nos seguimos quemando la cabeza intentando buscar perros? No encontramos. Sin embargo, si vuelvo a venir por aquí o si los veo por cerca del campamento, los domamos, ¿vale? Los domamos, porque ahorita llegué aquí por madera y había 1000 perros, 1000 lobos para domar. Y ahorita que estoy buscando uno, no encuentro ahí sí nada. Son muy tristes la funda, ¿de verdad? A ver, vamos a repetirla. Sí, sonó sad. Sí, baje, pero da experiencia. Con la vaca carne de la parrilla. Simón. Entonces vamos a darle la vuelta aquí, que necesito esta cañita de azúcar y nos devolvemos porque tenemos que construir las otras casas, amigos, ¿vale? Ok, hola Nicole, gente, saluditos, ¿cómo están, gente? ¿Cómo están? Ayúdenme con sus reacciones para llegar a las 100, gente. Miren esto, bonito esto. Sí, sonó muy sad la murición de ese zorrito. Sin embargo, el zorrito que tengo en la casa lo voy a liberar. Hola René, próximamente voy a crear un server, ¿vale, crack? Vamos a crear un server para que todos entren. Este server es el mundillo que tengo privado, ¿no? El mundillo del DC. No, dice Grecia. La vida es así. Muy bien, gente. Entonces, vamos a parquear nuestro bote por acá. Nuestro bote Cirres por acá. Listo. Y ahora, bueno, no encontramos perros, pero sí encontramos carne. Sí encontramos carne esta. Carne de conejo crudo, amigos. Imagínense, carne de conejo crudo. Esa carne debe ser valiosísima, gente. Pero déjame entrar, señor. Bueno, gente, entonces espérenme, guardo por acá. Sí, server, sí. Y bueno, pues las 10 primeras personas porque no se puede más. Server en Bedrock, ¿vale? En Bedrock, amigos. En Bedrock. Bueno, entonces necesito bajar una de estas para colocarla ahí. Necesito quitar esto aquí. Carnecita de conejito, lo vamos a dejar acá. ¿Quién acaba de seguir la página? Alex Pérez. Alex, saluditos para usted. ¿Cómo está, Alex? Bienvenido. Este mapa lo vamos a dejar ahí quietillo, ¿vale? Esto lo vamos a dejar aquí, menos nada más. Nada más, gente. Vamos a dar los primeros que envíen estrellas. El primero que envíe estrellas le lanzo un fuego pirotécnico, amigos. Hay fuegos pirotécnicos para los que envíen estrellas, amigos. Hay fuegos pirotécnicos para los que envíen estrellas, gente. Esto es para votar. Porque ya vi donde hay harto de eso. Vamos a dejar mi diario por ahí. Vamos a pasar esto por aquí. La tierra la damos por acá, que este es el de la tierra. Vamos a dañar esto, que no nos sirve. ¿Qué Minecraft juegas? El Bedrock. Minecraft Bedrock. Fernando Laurita, saluditos. Bueno, gente, entonces, bueno, ahí le va, gente, ahí le va. Ya hicimos la parte inferior. Vamos a hacer, mañana ya va a estar. Hoy tenemos que terminar eso, amigos. Hoy tenemos que terminar el tema de las casitas para los aldeanos que van a habitar nuestro humilde hogar. Si ven allá al fondo, mira, allá al fondo encuentra usted 1, 2, 3, 4 y un bañito.
obviamente para cada aldeano, ¿no? Pues ellos merecen su baño, amigos. Y entonces vamos a hacer lo mismo, pero espérenme, ¿para qué me bajé de acá tanto? ¿Para qué me bajé de acá? Espera, ponemos el server en, el server no, sino el juego en un poquito más difícil, en normal, ¿vale? En normal. Hola, mi Elisa, déjeme llamar Elisa, ¿vale? Ahí está Elisa, pero Elisa siempre está, nunca lo ven. En esta parte, amigos, ¡ay, que me caigo! En esta parte, y esta ovejita me está dañando el terreno, ¿eh? Miren esa ovejita. Miren esa ovejita, amigos. Miren esa ovejita, banda. A ver. Señor, miren cómo me da el terreno. Miren cómo me da el terreno. ¡Ah! La idea era funarla desde arriba, ¿no? Vas a crear un servidor. Cuando lo cree, les invito, ¿vale? Cuando lo cree, les invito. Mientras tanto, no olviden compartir el directo y reaccionar. Y los que más comparten y reaccionen, pues entrarán, ¿vale? Próximamente, próximamente. Siga la página para que pueda entrar en un futuro. ¿Qué más, Axel? ¿Cómo está, Axel? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a dejar esto por acá. Creo que tendremos que subir una cama. Sí, gente. Sí, gentecita. Sí, definitivamente. Por si tenemos que mimir aquí, por si las moscas. Entonces, pues nada, vamos a crear una camita. Hola, Axel. Hola, mi Elisa, ¿cómo estamos? Listo, entonces, ¿dónde está? Acá, vamos a pasar 3, no bonito 3. Y unas de lana, 3 también, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Listo, aquí está la camirris. Vamos a sacar la cama, a ver, la cama, pim. Muy bien, quitamos esto, pim. Comemos alguito para que no nos muramos de hambre. Y vamos a mimir, gente, ¿vale? Vamos a mimir. Espérenme, gente, vamos a mimir por acá. Chéquense, vamos a lanzar el primer fuego pirotécnico, amigos. ¿Quién enviará para estrellas para lanzar el primer fuego pirotécnico? El primer fuego pirotécnico. Listo, ahí vamos a mimir por si las moscas, por si llega a venir mucho monstruo que nos quiera desvivir. Pues ya está, ¿vale? Ya está. Ahí lo protegemos. ¿Ok? Perfecto, vamos a quitar esto por acá. A ver, pim. Bajamos por acá, pim. Excelente. Elisa, mire. Elisa. Aquí mire la hermosa Elisa. 500 estrellas. Vamos a anotarlo en nuestro querido diario. Hoy, Elisa. Hoy Elisa envió 500 estrellas. Stars de amor. Y un corazoncito. Listo. Listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nuestro diario, amigos. Vamos a lanzar un cohete, amigos. Vamos a lanzar un cohete por Elisa. Elisa Zoe, la reina, ha enviado de corazón 500 Ahí va, estrellas gente. para que el DC pueda comer algo en septiembre. Buenas tardes, aquí la servidora Lamentola de Mora. Mire, ahí va Elisa. Por ti. Por ti. Mire. Mire, ahí va. ¿Qué pasó? No hizo nada. A ver, de pronto es en la noche, ¿no? Como que hace más efecto en la noche. A ver, otra vez. Gracias, Melissa, por esas estrellitas, Susita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yoram Valera, saludos. Talavera. ¿Qué chapa ese volador? No, ahí está. Ahí está. Además, también la anoté en mi querido diario. También la anoté en mi diario, ¿eh? ¿Qué me va a meter el cohete? También, papá, adentro. Bueno, gente, vamos a ampliar un poquito esto. Gente, porque aquí van a ir las otras casas del DC Pueblo. Del DC Pueblo. Vuelvo a intentar de noche mejor. Sí, de noche. Es que hay diferentes cohetes, ¿saben? Sino que es que los que hice son los que estaban ahí. O sea, es que son difíciles de hacer, amigos. Son difíciles de hacer. ¡Wow! Gracias, Melissa. Gracias, Melissa, mamacita, por esas estrellitas, ¿vale? Ya sabes que te aprecio. Y no olviden reaccionar, amigos. Vamos, Boreja Meta. Vamos, Boreja Meta, amigos. Vamos, pues, chicos. Vamos por esas 100 reaccioncitas. Gente. Ya saben. Reaccionen. Compartan.
Y bienvenidos. A ver, gente, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Ve, la anoté en mi diario también. La anoté en mi diario personal. La anoté en mi diario y así va a ser a todos los que envíen estrellas, ¿vale? Perfecto. Quitamos esto. Hola, Isabel. ¿Qué más, Isabel? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué más, Isabel? ¿Cómo vas? ¿Qué haces? Ya se terminó de ver She-Hulk. ¿Cómo está, Dieguito? Gracias, Dieguito, por la reacción, papá. Gracias por el me gusta. Gracias por el me gusta. Vamos a quitar esta parte porque en esta parte vamos a hacer las casitas, ¿ok? Aquí vamos a hacer las casirris. Ok, listo. Esperen, esto se va, sí, esto se va. ¿Qué más, Dieguito? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo va ese Crash? ¿Cómo va ese Cuphead? ¿Ya terminó? ¿Ya luchó contra el diablo? ¿Qué pasa, Dieguín? ¿Cómo estamos? A ver, gente, espérenme un segundo. Quitamos esto. Vamos quitando esto. Sí, perfecto. Quitamos esto. Listo. Quitamos esto. Listo, y quitamos esto. Que estoy en su diario personal, me interesa. Sí, 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 ahí está. Sí, 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 estás en mi diario personal. Bueno, gente, entonces aquí vamos a quitar esto. Listo, vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto, no, esto por acá. Y ya creo que así, ¿verdad? Las primeras casas, las segundas casas aquí arriba. Y ya. Bueno, vamos a quitar esta piedra también. Bueno, la llenamos de tierra. No, pero ¿qué creen? Ya salí de vacaciones. Un paciente me regaló un costal de elotes. ¿De verdad? ¿Y qué vas a hacer con los elotes? ¿Cuál es tu comida preferida con los elotes? ¿Qué normalmente haces con los elotes? Qué delicia un elote, ¿eh? Qué delicia un elote por el... Ah, mentira. diría Rubén, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ok, listo. ¿Listo? Listo, gente. Bienvenidos. Hola, Dieguito. Saluditos, gente. No olviden reaccionar. Venga por acá. Llenamos por acá. Muy bien. Y quitamos esto, amigos. Ahí está la Grecia también. La Grecia nos acompaña siempre. Ojalá siempre nos acompañe hasta el fin de los tiempos. Y llenamos esto. Bueno, gente, listo. Vamos a comer. Vamos a comer un poquillo. Es que no sé hasta dónde iría, amigos, la verdad. Porque es que vean, aquí sigue esto así. Pero no sé hasta dónde, amigos. Va a tocar quitar todo esto. Esperen, gente, vamos a quitar todo esto para que sea parejito. Si hay algo más por acá, ¿vale? Si hay algo más por acá. Con internet juego Minecraft Bedrock, sí señor. Estoy jugando Minecraft Bedrock. Estamos jugando Minecraft Bedrock, sí señor. Muy bien, quitamos esto. Sí, perfecto. Listo. Quitamos esto y vamos avanzando. Hola, mi friend, dormí toda la tarde. De verdad, no haga más. No haga más. No haga más. Mentiras, Grace. Mentiras, Grace. Vamos a quitar este arbolito que no nos hace, estorbo acá. Nos hace mucho estorbini acá. Listo, ya dejamos que se quite todo eso. Perfecto. Muy bien. René, ya dejó su like, René. Los planes de este son de mucho tiempo. Los planes son de estar. Sí, claro. Ojalá. Ojalá cumpla. Yo también me dormí. Hola, René. Saluditos. Gracias por la reacción, papá. Vamos a ponerlo hasta acá, ¿vale, amigos? Vamos a ponerlo hasta acá. Vamos a ponerlo hasta acá, gente. Quitamos esto. Vamos a ponerlo aquí. Pim, pim. Oiga, me gusta el sonido cuando quita la piedra, de verdad. Es como una ASMR, ¿verdad? Es como una ASMR, ¿no? Como que se relaja uno. De hecho, también cuando se pone, también está chido, ¿verdad? Perfecto. Ay, estas ovejitas. Ovejitas. Es que las ovejitas me dañan el terreno. Las ovejitas me dañan el terreno, amigos. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, tenemos que quitar ahora esta parte. Tenemos que quitar ahora esta parte. Listo. Ahora vamos de aquí para allá. Vamos de aquí para allá. Listo. Quitamos aquí. Listo, perfecto. Ahora vamos a quitar acá. Vamos a quitar acá. Buenísima, buenísima. Vamos a quitar ahora este arbolito.
Hay muchos animales, ¿eh? Hay muchos animales por ahí cerca. Hay muchos animales por ahí cerca. A ver, quitemos esto. Bedrock, Joram. Juego Bedrock. Minecraft Bedrock. El Bedrock, hermanito. Juego el Bedrock. Bueno, Isabel no nos contó qué hacía normalmente con sus elotes, ¿no? Listo. Listo, quitémoslo. Listo, ahora lo quitamos otra vez. Lo quitamos otra vez, amigos. Perfecto, listo. Ahora le damos de ahí para allá. Le damos de ahí para allá. ¡Ring! Ahora de aquí para allá. Rápido. Hola, Jorman, saluditos. Gracias por la reacción, hermano. Listo, vamos a quitar ahora esta parte. Quita. Sí, desvelaste, descansa para que te recuperes. Así es. Es que Dios mío, no. Tocarle chancla, Toca que Lulu le chancla porque ya no duerme bien. Y al otro día está toda zombicilla. Claro, duerme en la tarde y eso pues no le va a permitir dormir en la noche. Y por eso menos mal hoy tuve trabajillo en la tardecita, tuve que hacer muchas cosas aquí. También salir, pagar cosillas. Y bueno, como que no dormí, entonces ahorita que me cueste, yo creo que quedaré profundo, amigos. Hola, Minor. ¿Qué pasa, Minor? Papá, ¿cómo estamos? Rápido. Muy bien. Nice, perfecto. Chinca. ¿Listo? Ok. Listo. ¡Corre! ¿Qué pasa, Minor Israel? Gente en el chat, a todos los que lo voy saludando, ya saben, ¿ok? En el chat los quiero ir saludando a todos. Listo, ya estamos en la parte final de despejar este terrenito para comenzar a construir las otras casas de los aldeanos, ¿no? Ya mañana en la mañana tendremos aldeanos en nuestras casas. Bueno, quitamos esto. Si apoyo al señor, ya no es la misma. No, ya se copió. No, se copió ya. No me copie, por favor. No me copié lo de la edad, que la edad ya es cuento mío, ¿eh? Hola, Israel, saluditos, Leiva, Faría, Daniel, gran saludo para usted. Vamos a ver que anochezca y... Uf, aquí hay carboncito, ese carboncito me sirve. ¿Qué pex Minor? ¿Qué pex Mine? ¿Qué pex Don Minor? ¿De Minor? ¿Cómo estás, Minor? ¿Todo bien? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué, pana? Este carbón que hay aquí, tengo piojos, amigos. Este carbón que hay aquí me sirve, ¿vale? Me sirve. Hola, Brian Alexis. Saluditos, Brian. ¿Cómo está, papá? Bienvenido, crack. Máquina, ¿cómo vamos? Saluditos, gentecita, a los que están ahí conectaditos. Cuénteme cómo vamos. ¿Cómo vamos, chicos? Estamos aquí construyendo nuestro pueblito. Que llamaremos Wessex. ¿Ok? Nuestro pueblito se llamará Wessex. Hello there. Muy bien. Hola, Luis Mario Martínez, Brian Alexis. Saludos, don Brian. ¿Cómo estamos, hermano? Listo, vamos a llenar esto. Listo. Confirmo. ¿Qué confirmas? Listo, vamos a lanzar esta. Ahora sí. Mire. Uy, véelo. Digo, no es la gran cosa, pero eso es por Elisa, ¿no? Que envió estrellas. Mírelo. Otra vez. ¡Pin! ¡Oh! ¡Qué grande! Vamos a tirar toda esta tierra. Esta tierra no nos sirve, amigos. Tenemos la de tierra por ahí. Me están atacando. Listo. Otro. ¡Uy! ¡Pa! Otro por Elisa. Ahí va, amigos. Grande. Hay otro por Elisa. Mire. Oh, estamos de fiesta, amigos. Listo, y se acabaron. Ya mi sipi. ¿Qué? Las veladas no son iguales. Ah, ya. No, pues, ¿cómo les decimos? Mire a David. Si quiere escapar, parce. Lo va a dejar ir, ¿vale? Va a dejar que se vaya. Parce, lo va a dejar que se vaya, a ver. A ver, usted, ¿para qué mantener? Para mantener a David aquí en contra de él.
no es bueno, ¿no? O sea, las personas tienen que quedar cuando quieren, ¿no? Cuando yo lo desean. Vamos pues, compa. Vamos. Vamos, lo voy a dejar ir, compa. Usted no quiere estar acá, parce. Usted es de la calle. Qué bonito. Vamos para afuera. Vamos. Listo, pa. Entonces usted es libre. Ahora usted haga lo que quiera. Quieto. Listo, ya es suyo. Váyase, compa. Sea libre, parce. Sea libre. Váyase cuando usted quiera, ¿ok? Listo, entonces, ahora ya nos deshicimos de Deva. Nos hicimos de Deva, amigos. Uy, yo aquí tengo. Ah, mira, aquí tengo para hacer, amigos. Hola, Oswaldo. ¿Cómo estamos? Voy a hacer un pueblo en mi Minecraft, Digi. Su nombre será Digi. Muy bien, hágale Yoram de una. Y lo muestre. Le sube fotos al grupo de la página. Todo bien, nene. Hola, Oswaldo. Hola, Carlitos Corona. Hola, Luis. ¿A qué hora va a ser tu envío mañana? A las 10 de la mañana, panita. A las 10 de la mañana. Quítese. Bueno, entonces aquí vamos a hacer nuestro humilde pueblito, ¿ok? Aquí hacer nuestro... Bueno, la segunda parte del pueblo, pues. Aquí va a ser la segunda parte del pueblillo. Entonces, vamos a coger esto. Esto quitar esta basurini. Esto, y lo vamos a botar acá. Lo vamos a botar acá. A ver, esto es para botar. Esto es para botar. ¿Qué más es para botar? Esto no. Mi libreta no, el mapa tampoco, porque pues el día de mañana, chequen amigos, el día de mañana podemos hacer esto. Pim, mire el mapa. Entonces aquí no nos perdemos, amigos, ¿eh? Pero entonces mire, aquí estamos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? No sale dónde estamos nosotros, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros, amigos? Parce, deberíamos aparecer con un punto. ¿Por qué no aparecemos? Deberíamos aparecer con un punto. Qué chafa este mapa, amigos. Qué chafa. Hola de nuevo. Ya terminé el Cuphead. De verdad, yo no puedo terminar el Cuphead, parce. Saludos, Indira Gandhi. ¿Qué vas a hacer el video? Ya quiero jugar. Uy, eso falta un poquillo, ¿eh? Cuando terminamos aquí de hacer nuestro pueblo, hacemos el server, ¿vale? Sin embargo, pues si tienen un server, compártaselo entre ustedes. Está bien, sí, no importa. Háganlo, ¿ok? Compártanse el server. Si tienen algún server de amigos, compártaselo entre ustedes. Ocupa su mapa localizador Digi para que pueda salir del mapa. Mapa localizador. Hey, Cristian, ¿cómo estamos, Cristian? Gracias, amigos. Oiga, recuerden, 100 reacciones, nuestra humilde meta, amigos. 100 reaccioncitas, nuestro humilde metini. Entonces, vamos a quitar esta tierra. La tierra no la vamos a ocupar, la verdad. Perfecto, listo. Ahora vamos a comenzar a hacer las casitas, ¿ok? Entonces ya saben que es de 5x5. 5x5. Entonces, las primeras casas van a estar acá, ¿vale? Las primeras casas van a estar acá. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y cerramos. Listo. Así. O sea, primero y van 3, ¿verdad? 3 de espacio. 1, 2, 3. Acá. Y entonces, perrenchen. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. La otra va acá. Entonces van 3 espacios. 1, 2, 3. Acá. Muy bien. Y llenamos esta parte. Si me aparece... Así me aparece Minecraft, mapa localizador. ¿De verdad, Caritos? ¿De verdad, Caritos? Esperen, chicos, reviso aquí un mensaje rápidamente. Un correo electrónico que me llegó. Y ponemos el directo en el celular. Me gusta ver el directo en el celular a ver cómo se ve, ¿ok? Y me rasca una mano. Saludos, gente, saluditos, todos los que se van conectando. Listo, encerramos aquí. Saludos, John. Saludos, Kenax. Gracias por seguir la página de René. Listo, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo llenamos y aquí también. Y la última casa, que serían 4 casitas así, sería así. Entonces, amigos, 1, 2, 3, así. Y llenamos aquí. Y después 2, 3, 4, 5. Llenamos acá y después llenamos acá. Listo, people. Listo, gentecita. Listo. ¿Qué pasa, John? Gracias, Kenax,
JD Gómez, ¿cómo estamos, hermano? Bienvenido, pa. Bienvenido, máquina, ¿cómo va? Ahora las otras casas van a venir acá porque van a ser varias. O sea, sí, vamos a gozar de gran terreno, amigos. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí 2, 3, 4, 5. Y llenamos aquí. Pim, pim, pim. Listo. Ahora 3 aquí. 1, 2, 3. Y aquí 2, 3. 3. Listo. Vamos a ir por más piedra. No tengo más piedra, ¿verdad? Vamos a ir por más piedra, amigos. Hola, John. Hola. ¿Qué pasa, Cristian? Gracias, John, por compartir. Kenex JD Gómez. Gracias por la reaccioncita. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a comer alguito. Vamos a comer alguito, gente. Próximamente también vamos a hacer una iglesia, amigos. Vamos a hacer un altar. Claro que sí, vamos a hacer una iglesia no tan grande, amigos. Porque somos nosotros y los aldeanos. Entonces, espérame, ponemos esto. Pero estas casas las quiero hacer diferentes, ¿sabe? Estas casas las quiero hacer diferentes. Sin embargo, creo que me voy a llevar una mesa de crafteo. Vamos a quitarme esto. Vamos a quitarme esto. Esto vamos a dejar aquí. Esto también. Esto no lo ocupo. Esto. Esto. Esto no. El carbón creo que sí lo vamos a dejar acá. Que no lo ocupo. Vamos a llevarnos una mesita de crafteo. ¿Tengo mesitas de crafteo aquí? No, pero sí tengo bloques de esto. Esto aquí. Mi libretilla. Vamos a poner esta carne cruda aquí. Hola, Eric. Hola, Fer Santos. ¿Qué pasa, mi Fer? ¿Qué pasa, my Fer? ¿Qué pasa, my Fer? ¿Cómo estamos? Y listo. Vamos a llevarnos una mesilla de crafteo una vez aquí. Ahí está. Y yo... Llevamos esto por aquí. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta ya? No más, creo que no más, ¿verdad? Creo que no más, amigos. ¿Qué pasa, don Eric Salazar? Gracias, Eric, papá, bienvenido. ¿Qué pasa, máquina? Gracias por estar aquí. Pollitos no, pollitos no. Pollitos no. ¡Uy, mire el zorro! ¡Míralo! Véanlo. Vean al David. ¿Qué se hizo David? ¿Qué pasó, compa? ¿Qué hace ahí, pues? ¿Qué se metió en esa balsa? Bueno, está bien, no la va a llevar. Ya casi lleva 3000 días. ¿Cuánto le falta, papi? ¿Cuánto le falta, compa? ¿Cuánto le falta para eso? Vamos a dar por aquí la mesita de crafteo, ¿vale? Que la mesita de crafteo la vamos a ocupar para comenzar a construir algunas cosillas. Ahí está. Hey, Eric, saluditos, Eric, bienvenido. ¿Cómo se mete? Ellos mismos se suben y quedan atrapados. 2, 3, 4, 5. Ellos se quedan atrapados, parce. Ellos se quedan ahí atrapadiños. Listo, y aquí vamos a hacer la otra. Entonces sería así, sí, pim. Y llenamos acá. 3, 4, 5. Listo, llenamos aquí. Y ya, esas serían las únicas, ¿vale? Vamos a llenar aquí. Vamos a llenar aquí las primeras. Quitemos esto. Vamos a llenar aquí las primeras. Vamos aquí a llenar las segundas. Listo. Fer, 16 meses colaborando. Qué grande, papá. Qué grande, hermanito. Te admiro, crack. Sos un ídolo para mí, Fer. Nunca lo olvides, crack. Saludos a todos. Fernanda Bala. Bueno, solo Fernanda. ¿No has visto el capítulo de Los Simpson en que es una casita del horror, ¿no? Y que funan al bandido ese que tiene una calavera, una culebrita aquí al lado, que es el bandido de Los Simpson, ¿no? Y que bueno, lo funan en televisión en vivo y comienzan a donar los órganos y demás, ¿no? Y le entregan, y Homero pues llama para que le entreguen la cabellera y le dan la cabellera a Homero, ¿no? Hágase. ¿Sí han visto ese capítulo que les digo? Y antes de que pasara todo eso, el comandante Gorgory comienza a decirle al bandido que pues todos hay testigos, ¿no? Y entonces nombra a Apu, nombra a Moe y nombra a Bar, ¿no? ¿Sí se han visto ese capítulo? Y entonces ya al final, amigos, cuando ya todos se han funado, todos esos que les dije los han funado. Sí, expone su cabello, sí. Y ya al final, amigos, de ese capítulo, pues Homero, ya saben qué pasa con Homero. Homero se vuelve malo y Homero, antes de desvivir a Bart, lo que él hace es quitarse la peluca, ¿no? Y ahí, en ese momento, llega el jefe Gorgory y dice: Homero Simpson, queda usted detenido por la desvivisión de
Mousislak y Apu Solo Apu, solo Apu. Solo Mou, dice. Así toca hacer con Fer, amigos. Fernanda Val. Fernanda Val. Solo Fernanda, solo Fernanda. Ah, ese capítulo es muy parche, parce. Ese capítulo es muy parche, gente. Listo, aquí vamos a llenar esto. Terreno. Mándame ese Minecraft. ¿Cómo te envió el Minecraft, parce? Esto toca comprarlo, panita. Toca comprarlo, pana. Listo, vamos a llenar aquí. Y ya. Qué me hace reír ese capítulo, amigos, de verdad. Listo, ya se hizo de noche, amigos. Y nos quedamos aquí. Nos van a desvivir. Nos van a desvivir, gente. Así que nos devolvemos. Lo peor es que no es difícil mi apellido. No, solo es decirlo así. Es Fernanda bueno, solo Fernanda. Yo me imagino al profesor. ¿Qué pasó, John, hermano? ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué lo pone triste, pa? ¿Qué lo pone triste, pa? Gracias. Yo me imagino el profesor los profesores de Fernanda, ¿no? Si yo fuera profesor de Fernanda, yo llamando lista. Cuando llegaba Fernanda. Y Fernanda Valaresco. Me pidió es muy común. Pero con la V. Pero con la V. Pero aquí con la V. Ah, ya. Este cerdo. Listo, vamos a quitar esto. Entonces vamos a levantar esto. Fran Edgar, ¿cómo está, Frank, hermano? ¿Y usted qué hace? No tengo piedad con nadie, ¿eh? No tengo piedad con nadie. No tengo piedad con nadie, amigos, de verdad. Es que a nadie no va a tener piedad. Te estás durmiendo, tienes los ojos morados. Vete a dormir. ¿Yo? Te va a quitar. ¿Qué haces? Las demás casas para los aldeanos, baby. Las demás casirris para los aldeanos, pues, bebé. Listo. Aquí vamos a colocar esto aquí. Pin. A ver, aquí. Trin. Chin. Parece que se fumó más de la buena. ¿Tiene sueño? ¿Yo? ¿De verdad? ¿De verdad me veo muy paila? Es que siempre estoy paila, amigos. Pero no, ¿de verdad? Me veo con los ojos pequeños, no. Es un porrito nomás me fumé, amigos. Lo normal. Lo normal, amigos. Bueno, entonces, sin embargo, aquí vamos a hacer algunas escaleritas. Perfecto. Vamos a hacer unas escaleritas aquí igual. No, pero es que esto no va de piedra, perdón. Esto no va de piedra, gente. Esto va ya de madera. Vete a dormir, ya me voy, pa. Ya me voy. Ya corro a dormir. Ya corro a mimir, pa. ¿Dónde están las escaleras? Del Digi Travesillo. Pero, gente, ustedes no olviden las reacciones, amigos. No olviden las reacciones, amigos. Bueno, aquí esto también va para esto. Y vamos a quitar esto porque ya no lo vamos a ocupar. Estas casitas van a ser mejores que las que hicimos en el otro lado, ¿vale, amigos? Porque van a ser como... Uy, esperen. Estas van a ser diferentes. Después toca ir abriendo terreno para hacer una iglesia, amigos. Tenemos baño comunitario, no tenemos una iglesia. No, parce. Muy bien. Tenemos que hacer una iglesia, amigos. Listo. Y aquí, perfecto, listo. Ahora vamos a comenzar a... A ver, necesito una acá. Listo. Otra acá y otra acá. Para poder ir poniendo las escaleras que van a servir como eso, así, listo, muy bien. Quitamos esto y quitamos esto, ¿ok? Vamos a poner otra acá. Vamos a poner así, entonces ya así colocamos. Y ya quitamos la de abajo, ¿ok? Quitamos la de abajo y ponemos así. Así. Ok, listo. Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Ponemos aquí y aquí. Y ponemos aquí.
Se me está pegando tu acento. Hoy jugando Valorant, un man me dice, oye, tú eres Rola. Rola. Hola, Alan, saluditos. Una casa para mí, una casa para ti, una casa para ti. Al fin, ¿dónde vas a comprar el Minecraft? ¿Dónde vas a comprar el Minecraft, Laurita? Cuéntame, ¿dónde vas a comprar el Minecraft? ¿Dónde vas a comprar el Minecraft, pues, bebé? Ya viste dónde vas a comprar el Minecraft. Listo. Jugando Valorant, mira, esa Fernanda Valares, bueno, solo Fernanda se la pasa jugando. Se la pasa jugando Valorant con amigos, con sus. Buscando novio, Uy, es que Dios mío. Dios mío, Sí. Sí está buena. Está buena. Se aguanta. Se aguanta, gente. Me gusta. Me gusta. Sin embargo, déjenme voy por vídeo y por cosillas que hay allí. Satirum, ¿cómo estamos? Dayanita, Anabel, Alan. En Microsoft, en el Microsoft Store. ¿Y lo compraste o estás mirando si lo compras? Saludos, Dayanita, ¿cómo vamos? ¿Qué más pues, Dayanirres? Dayana ya está muy enamorada de su pareja y ya, mejor dicho, ya no parcha aquí porque pues cuando una mujer está enamorada, mejor dicho, en fin. No busco novio, sí busca novio, busca novio esa Fernanda. Listo. Necesito esto. Y ya no. ¿Y dónde está el vídeo? Yo aquí es el vídeo, ¿no? Simón, véanla acá. Simón. Estoy mirando cómo se hace, ni idea. Yo te explico, bebé, yo te explico. José, gracias por compartir el directo, mi Josecito. Listo, gente. Entonces al fondo, vamos a colocar como unas. Vamos a colocarle como un gorrito a la casa. Pero antes del gorrito, vamos a colocarle los vidrios. Estamos esto por acá. Aquí estoy porque mi crush anda con su amigo. Ah, ok. Ah, no, si no, no estuviera aquí. Si no, no estuviera aquí, ¿no, señora? Terrible esas situaciones. Mire, estas casas son como diferentes a las que hicimos allá al otro lado, amigos. Y aquí igual vamos a poner una ventana. Vamos a hacer las ventanas igual acá. Acá, así. Y la otra acá, porque es que pereza no tener ventanas, parce. Y listo. Ahora, para ver cómo sería el modelo de casa. Espérenme, quito esto, ponemos esto. Y vamos a comenzar a poner esto así. Creo que así, ¿verdad? No, que estoy... ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué versión es esa para enviarte solo y por Microsoft? Esta versión es Bedrock. Claro, como la otra es medio feo. ¿Yo la vi feo, parce? ¿Cómo así? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues yo no la vi feo, ¿no? Pero no entiendo qué tiene que ver. Oh, esta casa está más bonita. Esta casa está más guapa, amigos? ¿Dónde está la mesa de crafteo? Hazle una puerta de vidrio de esas que son elegantes. No se puede. No, que no se puede hacer eso, parce. Solo estas. Solo 28. Voy a colocarlas. Listo. Esa me gusta más. Esta está más bonita, ¿no? Claro. Lalito. ¿Qué pasa, Lalito, hermano? Oh, Lalito. Ahí está, miren. Y listo. Y yo. La 1.8 que no sepa, la verdad es que no sé, crack. No sé, no sé cuál es la última. Esta es con el Game Pass y se actualiza. Es la última, pa. La última que ha salido es esa, compa. ¿Qué pasa, don Lalito, hermano? ¿Qué pasa, don Lalito? A ver, vamos a colocar esta así. Y una vez vamos a colocarle estas cosas, amigos. Listo, perfecto. Ahora vamos a colocar estas escaleritas acá. Listo. José, ¿qué pasa? Saluditos. Acá aparece la de los tres chamchitos. ¿Sí? No la he visto, la verdad, no la he visto. ¿Las actualizaciones son gratis? Sí, claro, bebé. Obvio. Sí, eso no se paga. No, yo nunca pago por una actualización. Bueno. Ahorita venimos con las puertas. Y las vamos a hacer diferentes. Las puertas ya sé de qué hacerlas. Puedo unirme. Este no es un servidor, pa. Este no es un servidor. Entonces, cuando hago un servidor, este es un mundo privado, ¿vale? Usted sabe que uno siempre que juega Minecraft tiene un mundillo privado. Entonces, este es un mundillo privado. En mi mundito privado, amigos. El que uno siempre tiene, que juega solito, pero que juega tranquilo. Pero próximamente voy a crear un servidor para que juguemos todos. Entonces téngame paciencia, ¿vale? Téngame paciencia que haya plata para pagarlo. Por cierto, soy Mapache Ingeniero. ¿Qué hace, Mapache? ¿Qué hace, Mapache? Bueno, gente.
Listo. Listo, muy bien. Bye, Digi. No te vayas, mi Fer, pero ¿por qué te vas? ¿Tienes tiempo y me explicas? Si quieres al ratillo. Cómpralo y todo y al ratillo te explico, ¿vale? Al ratillo te explico, te explico, ¿te parece? Si tienes cuenta me puedo unir. Sí, papi, pero es un mundo privado, o sea, ¿sí entiendes? O sea, yo sé que te puedes unir, pero pues es un mundo privado. La idea es crear un mundo aparte. Es que este mundillo quiero tenerlo solo para mí, ¿vale? O sea, sí, si no, pues uno siempre tiene un mundillo privado, amigos. Que es solo de uno, que es solo de uno. Sí, o sea, pero pues cuando cree el servidor, ahí sí, todos los que quieran unirse y jugar entre ustedes, pues podrán hacerlo, ¿vale, compa? Dale pues, hágale, Lalito, saluditos, Lalito, ¿cómo estamos, hermano? Saluditos, saluditos. ¡Ey! Empezó a llover. Ave María. Sí está listo. Digi no tiene paciencia para explicar tanto. Así que se me hace pro player en Fortnite. Así, tanto así que me hice pro player en Fortnite. ¿Ya se hizo pro player? Pues felicidades. ¿Qué? ¿Pero puedes crear uno después? Sí, creamos uno después, parece, creamos uno después para todos. Después creamos uno para todos. Igual todos estos días voy a estar jugando Minecraft, amigos. Entonces, ahí donde esto lo creamos, ¿vale? Cuando haya plata, compa. Cuando haya plata porque toca pagarlo con dinerillo. Ay, qué pereza, parce, ahora. O sea, que puedo ir a mimir. Creo que sí puedo ir a mimir, ¿no? Creo que sí puedo ir a mimir. Creo que sí puedo ir a mimir, parce. Ya, muy bien. Muy bien, gente, muy bien. Sí, perfecto. Ok. Para que me hace favor, me puede ver la versión para volver a entrar. Cuando lo haga, le muestro la versión, ¿vale? No, no seas intensísima, Pache. No seas intensísima, Pache. Listo. Pues para. No, pues sí va a tocar dejar está ahí. Muy bien, vamos bajando. Porque hay pollos fuera de la casa, amigos, de verdad. Porque hay pollos fuera de la casa. ¿Para cuando Roblox DJ no es necesario la plata para jugar? Solo cuenta. No me gusta, parce. No sé qué puedo jugar con Roblox. No me gusta. Listo. Es que me dañan el terreno. ¿Cuál es el que voy a comprar? ¿Minecraft? ¿Minecraft? ¿Pones Minecraft y ya? Luego, ¿qué te aparece? ¿Te aparecen más? ¿Te aparecen más? Porque hay uno que se llama. Hay uno que es Java. Pero ese, pues ese no se compra. Pero pues en ese no puedes jugar conmigo porque yo no juego con Java. Tengo un amigo bien intenso que estoy conmigo y a él le digo 1000 veces que no quiero salir con él y sigue y sigue. Pues sí, usted está igual que su amigo entonces, compa. No mentiras, pa. ¿Qué es esto? ¿Madera de abedul? ¿Cómo? ¿Para qué eso? ¿Para qué eso? Me voy Digibay. Hágale. Gracias por pasar a saludar, pa. Gracias por pasarlo. Espero en una próxima. ¿Listo, compa? Pues no puedo hacer losa. Pues yo sé, sí, ya me voy a poner. Ya me voy a poner intenso con el tema de la losa. Juega Novio Simulator. ¿Y eso de verdad existe? ¿Novio Simulator? ¿De verdad? Mira el WhatsApp. Ese de Minecraft para Windows. Ese, mancita, ese de Minecraft para Windows. ¿No te parece algo más ahí? Espérame. ¿Te parece algo? ¿Pero qué eliminaste? ¿Por qué lo eliminaste, bebé? Bueno, lo eliminó. Pues perdón, no, José, no lo voy a perdonar. Y gente, saludito. Los que van llegando, estamos a una nomás. A una personita de llegar. 500. Espera ya. Hello there. Espera pues. Hola Yarixa. Pero, oiga Yarixa, me voy para patios. ¿Me da posada o qué? De una. ¿De una Yarixa o qué, mija? ¿O qué, mija? Y estamos con esta siguiente. Vamos con esta siguiente. Vamos a poner esto por acá. Pim. Para que sirvan los ductos, camarada. Yo porque no tengo su WhatsApp. Qué falso. ¿Cómo así? ¿Usted quiere mi WhatsApp? ¿Usted quiere mi WhatsApp, Fernanda? ¿Pero para qué? Si nunca vamos a hablar. Ya. Ok. El reto lo miro. Creo que si dice Minecraft para Windows, ese es. Hágale pues, mijo. ¿De verdad? Pero me va a posar en su casa, parece. ¿Pero por qué? ¿Qué hago? Me acuerdo que aquí siempre me decían, oiga, voy a ir a Colombia, me va a posar en su casa. Y yo, sí, claro, llegue que aquí le posa a mi hijo. Café. Yo creo que Fernanda, ya tiene la foto. Yo creo que
Yo creo que, ¿qué? Yo creo que, Hello there. yo creo que Yarix va a decir, sí, yo le puedo, o sea, fue mío. Ah, tampoco me haría pena. Me iría para un hotel, pero es que parece no hay una forma de llegar más rápido. Es que me da una pereza irme en bus. Son como 20 horas en bus para llegar a su pueblo. No, parece muy lejos. Como 20 horas para llegar al pueblo de Yarix, amigos. No, parce. Yo hice eso, me dejó en paz. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Ya te mandé WhatsApp, bebé. Hola, Mixer Reyes. Saluditos. Se va a llorar, pero ¿verdad? ¿Para qué quiere mi WhatsApp? Si quiere mi WhatsApp, parce, ¿para qué quiere mi WhatsApp? ¿Pero qué nunca? Si no hablamos ni por Instagram, ¿para qué mi WhatsApp? Ok, gente, listo. Entonces hay dos, el Java, el Bedrock para PC. Bedrock, bebé, el Bedrock. El Bedrock es el que debes descargar, ¿vale? El Bedrock, ese es el que vas a descargar. Mixer Reyes, saluditos. No, este no, es este. Entonces, unas así, ya. Le aventé gas pimienta en su asiento y me dejó de molestar. ¿A quién? No, ya no quiero, era chiste y me maltrata. De verdad, no, pues sí, ¿para qué? No, pues de la verdad, ¿para qué lo quiere, parce? Es que fuera de chiste, pero ¿para qué? ¿Para qué? No vamos a hablar ni nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, parce? Si no tiene sentido, güey. Si habláramos o algo así, lo que sea, pues sí lo doy mi guate, pero ¿para qué? No vamos a hablar. No, ahora sí. Sí, perfecto. Hola, hola, Mick Master Reyes. ¿Cómo estamos, Mick Master? ¿Cómo estamos, panita? Ahí no es. ¿Listo? Hello there. Perfecto. Hola, Rubén, hermano. Listo. Listo, panita. Ah, pues perdón. ¿Qué pasa, Rubén? Listo. A un chavo que me mandaba que ingrese, de verdad, le echaste, pero pues, yo también, la verdad, yo también sería acosado con Elisa. Es que Elisa es muy bonita, parece. Elisa es muy bonita, de verdad. ¿Qué más, don Rubén? Pana, ¿cómo estamos? Vamos a hacerle la casa a Rubén, amigos. Vamos a hacerle la casita a Rubén para que traiga a sus chicas y raurree. Para que traiga a sus chicas a raurrear, amigos. Muy bien. Muy bien. Esto lo bajamos. ¿De dónde eres? Colombia, Mick Master. ¿Dónde es usted, hermano? Cuénteme. Bueno, gente. Entonces aquí vamos a llenar esto. Pim. Y ahora llenamos aquí. Prrrin, y listo. Y ya. Listo, ya quedaría esta. Bueno, acá es donde debo contratar si quiero hacer mi casa tipo condominio. de, de tirar, digo, de Girardot. De Girardot, parce, de Girardot. Aquí, mejor dicho, papi. Mero Girardot Melgar. Girardot Melgar. Hello there. Oiga, espéreme, vamos a colocar estas cañitas en otro lado. Ya creo saber dónde las puedo colocar. No, Vivi, a ti no te haría eso. Te aventaría otra cosa rara. Ay, Joel Contreras. Eso me gusta, ¿eh? Listo, entonces vamos a llenar esto aquí. Listo. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Listo, hasta ahí. Que se llene todo eso. Hola, Mitch. ¿Qué pasa, doña Mitch? Hello ¿Cómo le there. va? Ya están sus vacaciones. Me dicho, ya no va a volver. ¿Desde cuándo no va a volver, Michelle? Mm, eh, pues porque Nel, digo, Melgar, muy cara. Pero muy chimba, ¿no? Pero es diversión garantizada, parce. Es diversión garantizada. Listo. Entonces tenemos esta aquí y esta aquí. Y yo. Listo, vamos a encerrar esto. No, la cajetilla, ¿verdad? Sí, no es aquí. ¿Para qué son las cañas? ¿Para qué son las cañas? Bueno, las cañas, con las cañas usted puede hacer azúcar, puede hacer postres. También puede hacer hojas. Y entonces aquí anotaríamos, por lo menos aquí quiero anotar. Mire, aquí vamos a anotar. Nombre. El nombre de Fernanda es
Balazarero. Balazaresco. Balazaresco, ¿ok? Para acordarme cómo es su nombre, ¿ok? Ahí me acuerdo de cómo es su nombre. Never, ando más perdida que en el mismo perdimiento. Muy bien, listo. Pero ¿desde cuándo no volver, Michelle? ¿Va a hacer fiesta? Ah, mentiras. Mentiras, mentiras. Listo, listo. Listo, entonces vamos aquí. A ver. Ya no lo quiero ya. Hola, ¿qué pasa, Nerio? ¿Cómo está? ¿Listo? Listo, ahora sí. Ah, qué guapas. Qué guapas. Qué guapas. Qué guapas. Quítese, señora. Pero el que... Un follow. Espere, ¿qué dice? El que dice edición Java y Bedrock para PC, cierto, perdón molestar, no quiero comprar uno que no sea. Es que el que yo utilizo es Bedrock. Ese es el que yo utilizo. Modo drama on. Siempre está en modo drama, parce. Vamos a anotar nuestro libro. Michelle anda en vacaciones. A ver. No, ya aquí tenemos que hacer. Sería aquí en la página 2. Michelle anda en vacaciones. Vacaciones. Ojalá tenga Raúl. Raurreo. Listo. Por cierto, por lo perdido que hemos estado, volví a preguntar cómo está la people de México. Creo que está bien, todo está bien, pa, de verdad. Creo que todo está bien, todo nice, no ha pasado nada. Pues a pesar del susto, fue un gran susto para ellos. Pero todo está nice, ¿ok? Todo está nice. Hasta el momento todos me han dicho que están nice, así que pues nice seguirán. Gabriel, saluditos, Gabriel, hermanito. ¿Cómo estamos? Listo. 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 Con la ayuda del Altísimo. Debe parce, yo en mi querido diario le rezo por usted y por su bienestar. Y usted ni siquiera eso valora, parce. Dios mío, de México. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien después de lo de ayer? ¿Todo bien después de lo de ayer, parce? Parce, comenzó a anochecer. Vamos a mimir. Diablos, cómo me parto despierto. Dice que eso se extenderá hasta Perú. Lo de los... ¿De verdad? ¿Y no hasta donde usted vive, Fer? Ah, mentira. Ya no se la monto más a Fernanda, amigo. Sí, ya no se la monto más a Fernanda, gente. Bueno, muy bien. Muy bien, gente. Muy bien, muy bien. Oiga, saludos a los que van llegando, de verdad. Sigamos. Sigamos que tenemos que seguir construyendo las casas de los aldeanos. Bien. Muy bien. Muy bien. Me están gustando estas casitas, aunque no es que quedan todas iguales. Deberían quedar como diferentes, pero bueno, ahí, o sea, se confundirán los aldeanos, ¿no? Listo. Está pasado de confer, chamo. Soy lo que yo no quiero en mi amistad. Yo no he dicho eso, entonces oyendo, parcero. No, no. No puedo ser yo mismo, No, para nada. Molesta. Ay, parce. Ay, no, no. Yo soy así, amigos. En mi vida real yo soy así de pasado, banda. Así con mis amistades y demás, yo soy así de pasado. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Pim, 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 pim. ¡Ay! Me caí, Dios mío. Dios mío. Ya no quiero mi amistad. La oferta. Ah, pero qué papá. Pero qué pa. Pero qué papá. Pero qué mijo. Pero qué compa. Mijo, pero que ya no sé todo. No, pa. Hello there. Muy bien. Ay, güey. Ay, güey. Juan Carlos García. Yo se ve que vaya, se va a poner toda susceptible. Ok, listo. Entonces, espérame, me hago aquí. Ahí está, sí, perfecto. Sí. Sí. Listo. Ahora. Ponemos esta acá, amigos. Chin. Y para poner esta aquí.
La quitamos inmediatamente. Y ya vamos subiendo aquí, 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 aquí. Yo aquí ando. Ay, sí, claro. De estar toda hora la Fer conmigo y que el día tan pasado. Gente, estamos a 4 personas de llegar a las 80, amigos. 4 personitas de llegar a las 80. Oiga, ya saben que sus recomendaciones, lo que ustedes me quieren recomendar, que diga esto, que diga aquello, que ponga esto, que hágalo así, que hágalo así. Que quiere así mejor que queremos así. Así los acepto, Instalé el que acabo de mandar. Tiene que decir Bedrock, bebé. Si dice Bedrock, es ese. Ese es. Java y Bedrock. Ok. Pues esperemos a ver. Esperemos a ver. Si se Bedrock, es ese, ¿vale? Ojalá Dios dice. Ojalá sea, dice. Ese es. Si es Bedrock, ese es. Tour 360, pues, mor. ¿Cómo así que Tour 360? What the fuck? ¿De cuántas orgies estamos hablando, ¿De cuántas orgies? Bueno, gente, entonces, vamos a ponerle aquí el techito a esta. No, no, señor, venga para acá, señor. Ya vuelvo, señor, voy a salir de trabajo. Sí, claro, seas con el tendero, ¿no? ¿Cómo quedó ese? Ok, listo, sí. ¿Qué pasó, Michelle? No entiendo, ¿cómo que Tour 360? ¿De qué hablas, güey? No es descabellado. El Cinturón de Fuego del Pacífico cubre varios países de Latinoamérica y pues en nuestros países hay varios cruces de placas tectónicas y lo mismo puede pasar porque así es nuestro planeta. Entonces, Fer, pues prepárese, parce. Prepárese. Con cuidado, señor. Sí, ahí está. La Fer con tanto bullying que le estoy haciendo no va a volver, seguro. Ya he perdido una vez y uno la trataba con cariño, imagínese. Ya Fernanda se perdió una vez, o sea, se perdió como por 6 meses. No volvió, dejó de seguir la página, me dejó de seguir a mí, dejó de seguir a todo el mundo. Y al rato volvió. Y eso que uno la trataba bonito. Nunca le hice una broma, amigos. Imagínense con todas las bromas que le estoy haciendo. No, parce, esta muchacha no va a volver jamás. Bueno. ¿De qué más ser, güey? ¿De qué me hablas, Michelle? No te entiendo, Michelle. No te entiendo, Michelle. ¿Nunca has visto los iglús de piedra que se usan para... Así parecen las casitas? Pues creo que sí. ¿Juegas en Java? No, Luis, solo Bedrock. Solo Bedrock juego. Solo Bedrock. Con razón anda pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo. ¿Qué es eso? Estaba caro. ¡130,000! ¡No! No, ¿para qué compro eso tan caro, güey? Sí, estaba muy caro, parce. No, está carísimo. No, ¿para qué compro esa vaina tan cara? Hubiera esperado, hubiera buscado otra opción. Uy, no, sí está caro, parce. Uy, ojalá sea así. No, parce, o sea, de poder jugar Minecraft, usted va a jugar. O sea, de jugar, pero 130,000 las pelotas, amigo. El Minecraft que Fer que él ahorita compró. Siento que casi me da algo, banda, de verdad. Casi me da algo. Oh, sí. Sí, 120,000. Y le pregunté como 3 veces. Laurita de gastar lo del arriendo ahí, amigos. La hace vender un... Perdón, Laurita. Mira, bueno, ya tienes Minecraft para siempre. Con actualizaciones y todo. Chetadísimo. Ay, no, le pregunté 3 veces. Hello there. Perdón. Arturo Sandoval, saludos, Arturo. ¿Cómo está, pana? ¿Cómo está, papá? Bienvenido. Listo, estamos aquí construyendo esto, amigos. Perdonen. Pero me ha dicho explícito, ¿eh? Ya casi terminas para que hagas el servidor. No, parce. Yo creo que va a terminar para dentro de unos 2 años. En 2 años hago el servidor, ¿vale? En 2 años, pana. Ay. Pues ni modo, ya que. Ya lo compro, ya que. Te mandé fotos, sí, pero es que estoy aquí jugando. Estoy aquí jugando, Laurita. No me fijé en eso. Entonces, ¿qué versión eres, bro? Bedrock. Entonces, ¿dónde le diga a Gigi que me va a costar el otro 2 juegos de Procilo? Parece no me fijé en recomendación.
Es que ese niño se pasa. ¡Perdón! Hello there. Ay, parce. Hello there. Hola Orlando, hola Luis, saluditos, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Pero- Ay, no, parce. Uy, esto está muy carísimo. Se pasaron de ganar con la. Ah, ¿qué más? Con la Laurita, amigos, de verdad, se pasaron. Muy bien. 130.000 pesos son más o menos como unos $30. Se le valió ese juego, parce. Su máquina. Sí lo creo, Fer. Ya sabemos que no pele recomendación. Hola, Kevin. Hola, Orlando. No, 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 Laurita. No, eso vale, Laurita. No, pero ya tienes, o sea, tienes un Minecraft legal, no tienes un Minecraft pirata. Yo también. Mire, yo pago, ¿sabe cuánto yo pago mensual? De Game Pass, yo pago más de 35.000 pesos. Mensual. Totalmente, Grecia, no le voy a pedir recomendaciones. Pero, Laurita, eres molestando, eso vale. Eso vale, bebé. Ay, no, pues ¿cuánto creían que valía el Minecraft? 10.000 pesos. No, amigos, vale plata, vale plata. Sí, no, 2.000 pesos vale Minecraft. No, vale plata, amigos. Los juegos. ¿Saben cuánto vale el juego de Mario Kart, amigos? ¿Saben cuánto vale el juego de Mario Kart o Mario Maker? Vale más de 300, casi 300.000 pesos colombianos. Eso valen los juegos, amigos. Eso valen los juegos, amigos. Los juegos que yo compro. Rubén, ¿cuánto vale un juego de Switch? Parece no baja de 180 de segunda. De segunda, 180, ¿eh? Si trata de salvar la hora. No, pero pues no se aguanta una broma, parce. Bueno, listo, 24. Ya creo que con eso terminamos. Vamos a ver las puertas. Señora Lulix, ¿cómo le va? A mí me costó $15, pero en su país, parce. Pero aquí estamos en Colombia, Hello mija. there. Aquí estamos en Colombia, parce. No estamos en Ecuador, parce. Muy bien, entonces así. Así. Mario Kart 280 en físico. Recibe 260.000 pesos Mario Kart. Y por ahí que usted encuentre gangazos para ahí mínimo un segundazo de esos juegos para ahí mínimo 200. Eso valen, bebé. Por eso yo no tengo tantos juegos de Switch. Porque son carísimos. Son carísimos, people. Listo. Listo. Eso que Mario Kart hecho lo conseguí. Exacto. Pues perdón, su moneda devaluada. Pues sí, pues perdón por no tener dólares, ¿no? Perdón por no estar dolarizados. Qué pena, ¿no? Amigos colombianos, qué pena. Toca pedirle disculpas a Fer porque no estamos dolarizados. Sí, amigos de Colombia, amigos, cuidado con Fer porque mejor dicho se pone brava porque no tenemos dólares sino pesos colombianos. O sea, nos dijo que nuestra moneda es una mierda. Eso nos dijo, amigos, que nuestra moneda es una M. Sí, pero sí, qué pena, Fer, por no tener el dólar en nuestro país. Nuestra moneda ya sabemos que es caca. Vale más la caca que la moneda colombiana. Pero en Switch no todos los juegos son caros. Ah, pero es que, a ver, pues sí, pero porque Cuphead no es de Switch. Cuphead no es de Nintendo, pues. Que está en la tienda. O sea, usted en la tienda de Nintendo puede conseguir juegos desde 1.000 pesos. Desde $1. Pero pues no son juegos de Nintendo, son X. Claro, pues quien se le ocurre hacer billetes de 20K. Pues, perdón, ¿no? Perdón. Yo sí me siento muy orgulloso de mi moneda, la verdad. Ojalá nunca cambien la moneda de Colombia. Eso nos identifica. Eso nos identifica. Tenemos una identidad, banda. Tenemos una identidad. Hola, Lulu. Hola, Kevin. Sí, ojalá nunca quiten la moneda colombiana, amigos. Ojalá nunca nos dolaricen. Eso sería fatal, amigos. Perderíamos nuestra identidad totalmente. Y estaríamos a la merced de otros lugares, de otros países. Vamos a hacer unas escaleritas, amigos. Creo que no nos alcanza la madera. ¿Sí o no, Lulu? O sea, no. Buenas noches, gente. Todos los que se van conectando. Perfecto. Ojalá no perdemos soberanía, amigos. Yo también estoy muy orgulloso de mi moneda nacional. Ojalá recupere su valor, bebé. Y no pierdan soberanía.
Voy a hacer rápido esta parte, amigos. Voy a hacer rápido esta parte, amigos. Y sale. Bueno, tengo que empezar a hacer live y hacerle competencia al DJ para recuperar la inversión. Pues en celular sí es más barato. Pero pues no es que no se puede comparar la versión de celular con la de PC. Ojalá le corra. Póngalo a ver si le corre. Porque también que... O sea, eso ya no es mi culpa que no le corra el juego. ¿Se imagina que no le corra el juego? Póngalo a correr. Al menos acá le llaman sucres, pues ya el dólar es mi pasión. Sí. Felicidades. La felicito, ¿ok? Bueno. Ok, perfecto. Ay, ¿qué hice, Bobis? Perfecto, listo. Ok, vamos a poner aquí. El día que Colombia nos toque abandonar la moneda local por verdes, pues me pondré bien fitness y abriré OF. Prometo. Parece el día que nos pase eso. Sería un día triste, amigos. Listo, entonces vamos a hacer aquí. Chin, chin. Pesa mucho para que pueda correr. Bebé, pues no sé. Por eso te digo, pruébalo. Mira a ver si te funciona. Pues no es que sea muy pesado, pero pues siempre. No es un chiste, solo alcanza para pagar un bus. Listo, aquí, aquí, aquí. Creo que ahí va bien, ¿no? Trancón en la avenida 1 de Mayo, reporte del tráfico en Lulu. Pero ¿cómo así usted? ¿Usted no está trabajando, parece? ¿Usted no está trabajando? Listo, vamos a poner esto por aquí, gente. Listo. No sé si reír o llorar. ¿De qué, parce? Fernanda se monta en unos shows, vive bien, parce. No tiene que trabajar para pagar la universidad y nada. Y se monta en unos shows, banda. Dios, O sea, de verdad, se monta en unos shows. O sea, ella solo tiene que preocuparse por hacer los trabajos. Fernanda solo tiene que preocuparse por eso, amigos. Solo se preocupa por eso, amigos. De verdad. Ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad. Y de verdad. Y de decir esa frase de reír o llorar. A mí se me presta atención. Anoche fue por mi última noche de turno. Así me presta atención. Parce, yo no le presto atención. No me presta atención ni a mí. O sea, usted ya me debe conocer. De verdad, yo a veces ni yo mismo me presto atención. Está robando princesa. Menece que le hice show a alguien para que me diera un beso. Y lo logré. ¿De verdad? Bueno. Pues la idea es que eso salga natural, ¿no? Pero bueno. La idea es que eso sea natural, ¿no, amigos? Pues no sé. Cada quien allá con su cuento. ¡Listo! Por fin terminé esta casa fea. Hola, Umaña, saluditos. ¿Qué pasa, pues, gente? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer el gorrito a la casa y ya sale. Vamos a hacer el gorrito a la casa y listo. Y listo. Y listo. Esa es la actitud. Hola, Umaña. Hola, Carlos. ¿Cómo está, pa? Joao Figueroa, ¿cómo estamos, Joao, pa? Bienvenido. Me faltó solo una. Hijo de su madre. Hijo de su máquina, solo me faltó una. Uno nomás, uno nomás. Solo me falta una, amigo. Solo una. Bueno, guardar mi soledad al rato regreso. Hágale, pues. Suerte es que le digo, señora. Que no la roben. ¿Listo? Lo quitamos la de allá. Ahora quitamos esta. Aunque, pero que hacerle unas. Listo, vamos a poner estas acá. Y esta por acá. Y se me acaba el vidrio. Pero aquí puedo hacer más. Perfecto. Se me amortiguaron las manos. Se siente feo. ¿Cómo así? Esperen, gente. Vamos a hacer unos cuantos aquí. Listo. Vamos a ir a ponerlos aquí, amigos. Lo que nos falta, lo que nos falta. Esta ya está nice. Faltan dos. Falta esta y la otra. Aquí falta esta. Y falta esta. Ok, muy bien. Y bueno, creo que vamos a hacer otras ventanillas. Creo que aquí y
Aquí. Solo vamos a probar a ver si aquí queda bien esta ventana, amigos. Solo vamos a probar aquí. Ahí. Solo para probar. Solo para probar ahí. Sí, sí queda bien, sí queda bien. Vamos a quitar entonces esta de la mitad. Vamos a quitar esta. Vamos a quitar esta. Muy bien. Vamos a quitar esta. Saúl Mora, ¿cómo estamos? Y quitamos esta y comenzamos a poner los vidrios, amigos. Comenzamos a poner los vidrios. Para que quede como más bonito. O sea, que queda bien. Bueno, sí se ve más chido, la verdad. Saulito, ¿cómo estamos, hermano? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos, crack? ¿Cómo vamos, máquina? Muy bien, vamos por aquí ahora. Y bueno, ahí ya está, ¿verdad? Entonces sí, sí queda bonita, la verdad. Sí queda chulita. Listo, dice el ojito que se suscribió por, mejor dicho, ¿cuántos meses lleva suscrita? Pon ahí follow, wey, chavero. Shit, gracias por la suscripción, amor. Vamos a quitar esto aquí, amigos, para hacer más bonito, como un mini patio, ¿verdad? Aquí solo toca de a una. De así, una de dos. Y aquí. Piri, piri, pam, pam, pam. Ahí. Y llenamos aquí. Y ahí, listo. Ahora vamos a llenar así. Listo. Y ahora aquí. Ahí está. Que mi grande Lisa, gracias por la suscripción, por andar moviéndole a la otra morada. Quité los datos, de verdad. Pero es que es muy raro lo que te pasó, la verdad. Es muy raro lo que te pasó. Bueno, entonces, esta tenemos que sacarla aquí. Tenemos que sacarla aquí. O sea que todavía está la tierra. No, ya se perdió. ¿Tengo tierra aquí? No tengo tierra. Muy bien. Y esta tenía que salir acá. Así. Y unirse. Tendrían que unirse en esas dos, ¿vale? Para que queden unidas. Para que queden uniditas. Y esta también tendría que unirse acá. Tendría que unirse acá. Perfecto. Listo. Ahora sí hay una unión, amigos. Ahí. Está bien, está bien. Vamos por tierra, amigos. Vamos por tierra y terminamos esa parte. También vamos por las puertas y la terminamos. Gracias, Melaisa. Gente, los que están ahí conectados, ayúdenme a compartir, si pueden compartir. Y también ayúdenme con una. Y una oveja de color. ¿Y esa oveja de dónde salió? ¿No? Qué raro, ¿eh? Si tengo que entrar en Android para que me dejara entrar. De verdad, bebé. De locos, ¿eh? Perdón por ponerte en todo ese trajín. Bueno, tierra sí es lo que tengo aquí, la verdad. Con 2 stacks, sí, con 2 stacks está bien. Creo que aquí están las puertas que necesito, que son estas de roble. Sí. Las puertas que vamos a hacer es de roble, amigos. Son estas puertillas. 9 puertas. Sí. Y yo me puse a pensar si hicieran un negocio de foto de patas, apoyarían. Parce, póngale cuidado. Póngale cuidado, Fernanda. Hay una modelo, creo que rusa, me parece, que la vieja, pues, obviamente sí tenía buena fama, la verdad. O sea, la vieja era una influencer, pues. Y la vieja comenzó a decir de broma que iba a vender sus gases. Bueno, pues sus gases, ya saben, ¿no? Sus pedillos, pues. Y a la bestia, no se imagina, comenzó a recibir ofertas. Comenzó a recibir ofertas. Y en efecto comenzó a vender sus pedos. O sea, lo dijo de broma. Y sí, comenzó a vender sus pedos. ¿Qué más, papi? Este turno me tiene, de verdad, mucha gente, mi Cris, papi. Le presentó a Grecia. Grecia lo ama. No sé si no preguntarlo. Entonces, Fernanda, la vieja comenzó a vender sus gases. Entonces, bueno, para que la gente le comprara sus gases y la vieja no comenzara a comprar botellas ni nada, ella grababa sus videos de cómo ñaca, o sea, de cómo así. Y bueno, los grababa y los subía para que la gente le creyera y le comprara sus videos. El caso es que la vieja comenzó a recibir tanto pedido que bueno, que necesitaba que su cuerpo pues trabajara, ¿no? Necesitaba que su cuerpo trabajara, así que comenzó a comer frijoles. Comenzó a comer frijoles. Uy.
Hello there. Parece chiste, pero es verdad, es verdad, es verdad. La vieja comenzó a comer mucho frijol y a comer mucha comida que le produjera pues ese tipo de reacción en su cuerpo, ¿no? Y se enfermó y tuvo que dejar el negocio de los gases. Y ahí termina la historia. Ahí termina la historia, amigos. Pero es real, amigos. Uy, no. Sí, sí, Laurita. Pero la abeja se hizo una cantidad de dinero, pero grandísima. Se hizo una cantidad de dinero grandísima. Gente, estamos a 15 nomás, 15 requisitos de llegar a las 200. Parece ya falta media hora, como se me pasa el tiempo muy rápido. Bastante rápido jugando Minecraft. Dios mío. Jugando Mario es eterno los directos, gente. Jugando Mario es eterno, amigos. Caso, la gente estaba muy crazy. Bebé, el capitalismo duro y puro, ¿eh? Si la gente te compra los pedos, véndelos. Yo los vendería. Fernanda le vende un pedo. Le vende un pedo. Eliza le vende un pedo. Lo tapo en una botellita y se lo mando. Y ya. Y ya, ahí termina la historia. Pero entonces, a lo que voy. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Que sí se puede hacer plata, ¿eh? Que sí se puede hacer plata Hello there. con fotos de patas o lo que sea. Yo sé que algún día tendré un negocio así, amigos. Yo sé que algún día tendré un negocio así. Yo sí he pensado, OF, ¿por qué no no te animas, bebé? Hágale pues, ¿qué tal que le pegue? Se hace la plata. Huelen a flores. Pero eso es lo importante, eso es lo importante. Pero yo nada más esto. Hola Dylan, que sea Daibat. Al Daibat. Es lo importante, ¿eh? Como una princesa. Bueno, ¿a qué le huelen sus gases, amigos? ¿A qué le huelen los gases a Grecia, por ejemplo? Grace, ¿a qué te huelen tus gases? Qué pedo tan baila, ¿no? Oiga, mira, aquí podemos hacer una lagunita, amigos. Chequense esta lagunita. No sé hacia dónde lleva esa lagunita, la verdad. Uy, pero sí baja, ¿eh? Parece sí baja. Obvio, amiga. ¡Ay! El chat se puso raro. Sí. Dije patas y salió con pena. Era broma, hombre. Pero ¿a qué nivel de intimidad ha llegado este chat? Bueno, gente, entonces ya hice las casas. Vamos a hacer ahora las antorchas. ¿Qué mal ha hecho la casa? La casa nada más, para si estoy construyendo lo de la parte de las casas de los aldeanos de la parte del costado derecho de la casa. Ay, parce, no, qué chiste, de verdad. Qué chiste, ahora sí me hicieron reír estos cabezones. Bueno, creo que piedra ya no voy a necesitar, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Esto menos y esto menos. Tengo un poco de tierra que toca botar. Ender, saluditos. ¿Es server? No, no es server. No es server. Entonces, espérame, hago esto por aquí. Hacemos más de esto. Hacemos unas cuantas de estas. Un stackcillo. Y después hacemos una aquí, toco con este para que nos haga la mesita de crafteo. Vamos a hacer unas 30, creo que con 30 alcanza, sí. Yo sí quiero, pero para el otro año abriré cuando tenga las de verdad. O sea, te vas a mandar a hacer ñaca ñaca. Gente, Dylan, chicos, los que están ahí conectados y vienen de pasadita, ayúdenme con un me gusta para llegar a las 100. Dios les pagará, amigos, Dios les pagará. No, pero ahí no es, ¿verdad? Ah, sí. Sí, pero entonces toca ponerles maderita abajo. Toca ponerles maderita abajo. Toca ponerles maderita abajo, amigos. Para que quede bonito. Cada casa va a tener su iluminación así bien chida. Va a tener su iluminación bien cool, amigos.
Me avisa y si algo yo la asesoro, ¿vale? Digo, no sé el tema, pero pues la puedo asesorar en cualquier cosa. Sí, puede para el otro año. Bueno, pues no se diga más. No se diga más, mi Liza. Mejor dicho, ya, mejor dicho, yo la ayudo a cotizar, ¿vale? No me ignore, parce, usted no está escribiendo nada. ¿Sí o no, gente, que Cristian no está escribiendo nada, gente? ¿Pero qué lo va a ignorar si no ha dicho nada? ¿Qué lo va a ignorar? El silencio. Morales, amigos, nunca tomen sustancias estupefacientes. Morales, amigos, cuidado con personas como Fernanda, ¿vale? ¿Listo? Cuidado que, mejor dicho, les puede pasar cosas raras, ¿ok? Listo, quitamos esto. Vamos a quitar estos, amigos. Cuidado a tener amigas como Fernanda porque los obliga a ustedes a tener intimidades. Obvio, debería hacer el control de calidad. Anda, seré control de calidad, ¿eh? Listo, listo. Eh, bueno. Pep, Pep. Tomen todas las que quieran. Sí, eso es lo más sano que será amigo de Fernanda, amigo. Sí, perfecto. Y yo. Listo, ponemos aquí. Ponemos aquí. Haremos aquí. Ponemos aquí en el centro. Muy bien. Acá. Acá. Y acá. Y acá quitamos este. Vamos acá. Acá. La moralidad de no preguntarle nada al DG, preguntarlo por patas terminó queriendo saber No, 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 no. La conversación se dio, ¿eh? La conversación se dio porque le está contando una anécdota de una influencer que quiso vender también que quiso tener un emprendimiento como el que quiere tener Fernanda, amigos. Y pues no pensó en patas, sino en gases. Y pues ya. Será mi manager. Será mi manager. ¿Qué tal, amigos? ¿Ah? Literal, yo quería apoyo. Yo quería apoyo por la parce. Pues le estoy contando, le estaba contando una anécdota de alguien que no está vendiendo patas, sino pedos. Y ya, pero es como una anécdota para que usted se anime. Si ella pudo vender pedos, usted ¿por qué no va a poder vender sus patas? Sencillo. Sencillo, maestro. Sencillo, crack. Ay, faltaban acá, no me había dado cuenta. Ah, pero creo que sí me alcanza, ¿verdad? Listo. Aquí. 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 ¿Será que como la mona vendía su aire que respiraba? Exacto. Exacto. Salud, Marru. La Marru. La Marru. Listo, gente. Le damos ahí. Muy bien. Hello there. Quitamos esto. 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 Y esto. Hello there. ¿Qué hace Marru? ¿Cómo va Marru? Agua en la que se baña. Bueno, pues eso sí ya es. No, eso ya es asqueroso, parce. Y dicen que el asqueroso es uno, ¿no? Sí, ya. No, eso ya es asqueroso, parce. Ya se pasa. Se pasa. Se pasa. Listo, quitamos esto. Ponemos aquí, aquí. Para que las casitas queden bien chiditas. Para que las casitas queden bien chiditas, amigos. Esta no la puedo poner. Ay, bueno. Ya está, ya casi, amigos. Y después toca construir la... sí. Listo, perfecto. Ponemos esto aquí. Listo. Terminamos. Pero creo que las antorchas no nos va a alcanzar. Creo que las antorchas no nos van a alcanzar. Pero creo que allá hice más, ¿verdad? Tocaría ir a la casa y sacar las demás. Listo. Y listo. Hello there. ¿Qué hace, don José? Bienvenido. Bienvenido, don Jose. Aquí. 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 Y aquí. No. Aquí. Y aquí. Y ya. Listo. Aquí. Aquí. ¿Usted qué quiere, señor? Ah, que se compa. Vamos a emprender el negocio de los olores de gases y patas. Pues sí, también. También.
Emprendan sus propios negocios, chicos y chicas. Emprendan sus propias ideitas. Denle duro a sus emprendimientos. Listo, gente. Entonces aquí vamos a quitar esto. Listo. Quitamos esto, gente. Muy bien. Quitamos esto. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltan? Nos faltan... Esta. Muy bien. ¿Qué? ¿Dónde escuchó eso? ¿Hay unos comerciantes todos canzones cerca? Hay un comerciante cerca, ¿no? Hay un comerciante cerca, banda. Estará dentro de la casa. Uy, si está dentro de la casa, lo desvío, ¿eh? Se escuchó dentro de la casa. Este man se me metió a la casa. Se me metió a mi casa. Ya nos vimos. Me parece buena idea. Seríamos millonarios. Tenga fe. Mírelo. ¿Usted qué hace? ¿Qué se hizo? Ah, me estaba invadiendo mi casa, amigos. ¿Cuándo vamos a cenar el cuarto rojo? Cuando usted quiera, pa. Hello there. Cuando usted quiera, pa. Cuando usted quiera, pero no conmigo. Yo que usted quiera invitar, ¿quién me va a quedar? ¿Pero con quién lo va a estrenar? Pues no va a ser conmigo, no, señor. Eso está muy raro, la verdad. La vez pasada por error, amigos, la vez pasada por error me uní a esa sección de parejas de Facebook. Si han visto esa sección que uno busca pareja y me llegan un poco de solicitud. Me uní por error, amigos, y ya me aparece. Bueno, más que solicitud de recomendaciones, ¿no? Me llegan recomendaciones de las chicas. Me dan recomendaciones de chicas. Facebook me dice, mire, esta chica te podría interesar. Yo, esta chica te podría interesar. Trío mío, no, pero sáquese. A mí no me metan sus vainas, parce. ¿Qué le pasa, señor? Y Facebook me manda manda ahí solicitud. ¿Cuántas camas son? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesas de crafteo, 7 cofres. Listo, ok. Entonces vamos a hacer 7 mesas de crafteo. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, aquí va a ir eso. Ahora. Oiga, gente, saluditos. No olviden reaccionar, gente. A ver si me toca ir por comida. Oye, ¿no juegas con personas? Sí, un día de estos jugamos. Un día de estos jugamos, ¿vale? Un día de estos jugamos. Un día de estos jugamos y los invitamos, amigos, para que todos entren. Vamos a hacer un servidor de 1000 personas. ¿Sí? Que Facebook paga, amigos. Facebook paga, amigos. 1000 personas y si nos va bien, otras 1000 personas. Mejor dicho, esto va a ser un pueblo gigante. Pagamos, mejor dicho, hasta con la plata que no tenemos, amigos. 1000 personas, gente. Y si entran muchas, pues pagamos otros de 1000 para que sean 2000. Hasta hacer un pueblo de 10.000 personas. ¿Les parece? Ese comerciante llega a todos lados. Sí, parce, qué pereza, hombre. Qué pereza, parce, de verdad, hombre. Y ahí usted va a entrar, Luis, hermano. Y usted será el alcalde del pueblo. ¿Qué le parece esa idea, hermano? ¿Le gusta o no le gusta la idea? Dígame una vez, si no, entonces ponemos otro alcalde. Y hacemos un comercio dentro de Minecraft, amigos. Donde se vendan pedos en Minecraft. De los muñequitos. Ay, bueno. Bueno, entonces vamos a hacer 7 de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces vamos a colocar una y una. Ok, ahí a los aldeanos van a tener una y una, ¿vale? Una y una. Perfecto. Cada aldeano va a tener una y una, ¿vale? Sí, juega pero con sus corazones. Señor Fernández, pero ¿por qué tiene que difamarme, Parce, porque tiene que llegar a la difamación, parce. ¿Ah? ¿Yo la he difamado a usted? Contésteme. ¿Yo la he difamado a usted? Yo nunca la he difamado a usted, señora. Por favor, retráctese de sus palabras.
Por dos. Listo, quitamos esto. Tenemos que ir por comida. Tenemos que ir por comidita, gente, porque no tenemos. Listo. Faltan las camitas. Y hacemos el baño y... pero aquí tengo vallitas, ¿eh? Listo, vamos a comer vallitas. También juega con los sentimientos. No, señor José. Si me dice que solo hago drama. La verdad. La verdad. Listo. Ya tengo comida. Entonces aquí. No, la lana está en el otro lado, ¿verdad? La lana está en el otro lado, amigos. Gracias, amigos, por las reacciones, gente. Gracias por las reacciones, los que van llegando. Y vamos a liberar inventario, amigos. Y vamos a hacer de una vez. Vamos a limpiar el terreno para hacer el baño de esa zona, ¿vale? Y hacemos el baño de esa zona. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto aquí. Esto no necesito. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Esto acá. Esto no necesito. Esto tampoco, esto tampoco. Esto sí, solo necesito una. Esto no. Esto es comida. Esto también para dejar. Mi libreta no, obviamente no. Mi libreta en él. Mi libreta en él. Eso lo damos aquí. Esto va acá. Pim. Entonces, vamos a dejar esto por aquí. Oiga, ¿no me puse mi armadura? ¿No está mi armadura? Ah, sí, sí está. Pensé que no estaba. Carlos, saluditos, gente, saluditos. Gracias por las reaccioncitas. Ya estamos llegando al final, amigos. Estamos llegando al final. Vamos a dejar las vallitas ahí. Vamos a dejar la comida cruda aquí abajo. Chun, 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 chun. ¿Cuánto tengo aquí? 19. Vamos a poner a cocinar todo esto, amigos. De una, sin miedo, para tener harta comida. En los cuatro, amigos. Vean, ponemos esto aquí, quitamos esto. Ponemos esto aquí, ponemos esto. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Listo. Creo que necesito un poquito más de carbón aquí. A ver, aquí necesito dejar unos cuantos. Aquí todo bien. También necesito dejar esto aquí. Aquí está bien. Y aquí está bien, listo. Damos este carbón acá de nuevo. Este hierro aquí, porque ya nos estamos quedando sin hierro. Gracias, Josué. ¿Cómo estamos, Josué? Ahí está, perfecto. Los Virgos siempre son siempre... Los Virgos de siempre son bandera roja. Los Virgos de septiembre, ¿cómo así? What the fuck? ¿De qué hablamos, parce? ¿De qué está hablando Fernanda? ¿De qué está hablando, parce? ¿Me quiere explicar de qué habla? ¿Cómo? ¿De qué me quiere explicar de qué habla Fernanda, por favor? Ah, Fernanda me quiere explicar de qué está hablando, parce. Pero ya antes que utilice mis poderes especiales. Uf, lana tengo harta, gente. Entonces son 7, ¿verdad? ¿Cómo así, Fernanda? O sea, usted es bandera. Yo soy bandera roja porque soy bandera roja. 4, 5, 6, 7. ¿Y yo por qué soy banderita roja? ¿Cuál es tu argumento para eso? ¿Cuál es tu argumento para eso, bebé? 3. Porque según José juega con los sentimientos. Ah, ya. Ah, ok. Hello there. Hola, chicos, saluditos. Ok, ok. Bueno, pues son opiniones que se deben respetar, amigos. Las opiniones se respetan, ¿no? Listo. Ahí está la primera casa completa. Aquí la segunda casa completa. Entonces son... ¿Cuántos aldeanos son? Aquí está. Sí, perfecto. Aquí la otra. Y por último acá. Y ya. Listo, ahí quedan las casitas, gente. Listo, pero que vamos a verlas ahora desde el espacio interior. Vamos a ponerla aquí. Vamos a anotar aquí. Oiga, el cuarto rojo aún sigue, claro, bebé. Te voy a anotar aquí, amigos, en el diario. Funar a Fernanda.
Que no se me olvide eso, amigos. Porque Hello se me there. olvida, amigos. Hola, José. José Mendoza, saluditos, José. José Eduardo Mendoza, ¿cómo está? Listo, ahí está. Vamos a verla, vamos a ver desde los aires, amigos. Vamos a ver desde los airecillos. A ver desde los airecillos. Ah, qué guapas. Quedaron muy bonitas. Me siento muy orgulloso de estas casas. Estas casas quedaron más bonitas que las de allá. Las de allá quedaron, no quedaron tan bonitas. Pero pues ahí están. Entonces son 4. Son 4 casas allá, ¿no? Ama, ya me va a fumar. Me va a funar. Pero mañana. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 12 casas, o sea, 12 al día nos vamos a traer. Se ven bien bonis. Qué bonis se ven, ¿cierto? Se ven bien bonitas, ¿eh? No, mentiras, pero no, nos vamos a fumar. Vamos a funar. Ya no la vamos a funar, ¿vale? Lo vamos a suspender por un año. Suspender. Suspender por un año. ¿Listo? Listo. Listo. Ahí queda anotado para que no se me olvide. Estas quedaron más bonitas, la verdad. Estas quedaron más bonitas. Juegos Granny. ¿Qué es eso? Ah, es que estas quedaron guapísimas. De verdad. ¡Ah! Me caigo. Rayos. Quitar esta. Quitar esa mesita de crafteo. Ah. Era, ya nos aguantan una broma, amigos. El escrito de Michelle. ¿Qué es el escrito de Michelle? Esperen. Michelle anda en vacaciones. Ojalá tenga reo. Pues sí. Sí, pero ¿cómo lo escribe? Ojalá tendrá, no, ojalá tenga. Ojalá tenga, será. O sea, ese es mi diario, amigos. Prefiero la cancelación. Tenga reo. Volví, me compré una hamburguesa. Muy bien, pues felicidades, señora. Pero como que por la noche, si ya se hizo de noche, ya está de noche, ya debería poder dormir. Ya. Que te tires. Gente, uy, estamos ya poquitos, amigos. Bueno, vamos a planear dónde quedará nuestra. Parce, estas vallas no alimentan nada, de verdad. ¿Dónde vamos a hacer el baño comunitario? Acá, ¿verdad? Acá podemos hacer el bañito comunitario, gente. Eh, Muy bien. ¿Qué va el raurreo? Raur, gracias Michelin por esas estrellitas. Parce, estas vallas no alimentan nada, de verdad. Mire, ya me da hambre. Me dio salto y ya me da hambre, amigos. Gracias a mi Michelle por las estrellitas. Gracias, Michelle. Sí, yo. Uy, listo, esto tiene que quedar así. Don Gastón, Tiene que quedar así. llévate el bastón. Listo. Tirantes de señorón. Ey, ¡Ey, Don Gastón. Gasta un dinerillo aquí. Miss Martínez ha enviado de corazón 500 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Que viva el raureo mano con señal de victoria Raau. Gracias, Michelle. Gracias, Michelle. Agradezco tus Hola, 500 hola. estrellitas. Gracias a ti. Y gracias a Elisa. Hoy se cumplió también la metita de estrellas, ¿eh? Ah, pues claro, como está Paganini, o sea, ya me he dicho, ya le pagara. No, voy a llevarme esto. Uy, ya se cocinó toda la comida. Oh, su mecha. Oh, su mecha. No, pues para acá, mijo. Venga, mijo. Venga, mijo, para acá. Listo, esto lo vamos a dar aquí en la parte cocinada. Aunque esto sí va para abajo, mijo. Muy bien, mijo. Dice Lulu que viva. Y a Lulu que le fascina. A Lulu le fascina. Dios mío, Le encanta, muchachos. Dios mío. Muy bien. Listo, entonces vamos a. Bajo los dólares. Claro. Vamos a poner. Vamos a ponerle aquí. Suspender por un año. Mire, no puse ni siquiera el nombre. Michelle. Vamos a poner en mi diario. Michelle envió 500 estrellas. 500 stars. Gracias a ella
Y a Eliza se completó la meta. Ojalá se lo metan. Ojalá se la metan. De premio. Listo. Ya está. Anotado. Anotado en mi diario personal, amigos. Hoy no, amigos. Vuelvo en 2 semanas. Me cuento está de hace rato, amigos. Híjole. Que, o sea, de verdad, no entiendo, en fin, la dislexia. Parce, está de cuento de hace rato, ¿eh? Ojalá se la metan. Claro, pues es un regalo. Mira, usted solo quiere que usted tenga raurreo y las demás no, mi hija. Solo ella quiere, no, ellas también necesitan. Yo no, chicas, Michelle solo quiere que ella, amigos. No parce, no sea. Solo quiere ella, amigos. Las demás, no, las demás paela. Las demás paela, amigos. De verdad, o sea, las demás paela. Solo ella, o sea, solo ella quiere. Solo la señorita, la princesa. Solo ella, la princesa, quiere. ¿Listo? Reo para todas. Mis amigas. Ah, bueno, entonces, ¿por qué se pone brava? Porque Michelle se le dice que también ella tenga raurreo. Listo. Bueno, DJ bebé, nos vemos mañana. Después de toda esa jugada, ojalá vuelva. Después de toda esa jugada, ojalá vuelva. Voy a raurrear con una servidora. Voy. Cuando dije eso, lo dijo ahí lo dijo. Yo, pásese, de verdad, solo ella quiere. ¡Ja, ja, ja, ja! 5 sí, 5 sí. ¡Ja, ja, ja, ja! 5 sí. ¿Listo? Eliza Zoe la reina ha enviado de corazón 50 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Venga a raurear con una servidora cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa. Vamos, amigos, vamos. Vamos que se puede, vamos que se puede. ¿Listo? ¿Listo, gente? Listo y listo. Y yup, listo. Gracias, Melissa, por las halo. Michelle sí jala, parce. Michelle sí jala. Michelle sí jala la piola. Bueno, pues ya está, amigos. Mañana el directo de la mañana vamos a hacer, amigos. Vamos a hacer atención. Mañana ya estarán los aldeanos. Gracias por la reacción, Luisa. Mañana hacemos aquí el baño comunitario para esta zona, ¿vale? Ellos van a tener también su baño comunitario. Reo para todas las... Ahí sí, ¿no? Miren cómo la intenta arreglar, amigos. Vean cómo la intenta arreglar después de que la cajeteó la Lulu. Veanla cómo la intenta arreglar, amigos. Vean cómo la intenta arreglar, amigos. Ay, no. Qué cosita, muchachitos. ¡Hey, don Gastón! ¡Llévate el bastón! ¡Tirantes de señorón! ¡Hey, don Gastón! ¡Gasta un dinerillo aquí! Luis Hernández H ha enviado de corazón 100 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Raureo para todas las amo amix. Ahí sí, vean cómo la intenta arreglar, amigos. Vean cómo la intenta arreglar. Hello there. Hello there. ¿Qué dice? Ya le di 1480 esta idea. Claro que sí, mamacita. Y de verdad que me ayudas un montón, ¿vale? Me ayudas increíblemente. Me ayudas increíblemente. Y bueno, gente, ya me les voy. Lulu, ayúdeme con lo de la cocina, hombre. Parce, esa Lulu, papele un favor de verdad. Papele un favor de verdad, gente. Dios Hello mío. there. Papele un favor a Lulu, amigos. Dios mío. Bueno, gente, me voy, chicos. Mañana vamos a hacer aquí el baño y arreglar esta zona. Esta zona se ve feita, así que la vamos a arreglar. Mañana le damos una arregladita a esto. ¿Por cuál la intenta arreglar yo? Entonces la intenta arreglar, amigos. Bueno, gente, me voy, chicos, ¿vale? Me voy. Mañana nos vemos.
Será chévere que hicieras una base bajo el agua. ¿De verdad? Pero qué difícil sería, ¿no? Qué difícil sería, ¿no, parce? Oiga, tengo una duda. ¿Será que yo puedo hacer más? A ver. Vamos a hacer aquí esto. A ver, vamos a hacer aquí esto también. Chun. Ah, sí, señor. Ok, no, sí, sí, sí puedo tener más. Sí puedo tener más, banda. Entonces, bueno. Listo. Entonces aquí en esta, entonces sería mi diario, ¿ok? Sí, sería mi diario. Muy bien, ojalá no pierda mi diario, amigos. Esto sí, esto lo quitamos, esto también, esto no, esto se va, esto también sirve. Y lo demás toca arreglarlo, meterlo ya al inventario, amigos. Ya mi prima va a cotizar los materiales. No, parce, para pedir un favor a Lulu, parce. Ya me están acosando por el otro lado y yo confiando en Lulu, parce. No, parce. No, parce. Así va a quedar. No, parce, no. Como, no, esa Lulu para pedir un favor, chicos. No, parce. Bueno, yo me retiro. No, yo ya también ya me voy, bebé. Yo ya también ya me voy. Yo también ya me voy, chicos. De verdad, de corazón. Gracias por acompañarme, chicos. Estoy dejando aquí las cosillas. Mañana seguimos. Mañana continuamos con nuestra casita, nuestro terreno, nuestro terreno. Así que, oiga, gracias a Lulu, gracias a Elisa y gracias a Grecia también. No, sí, bueno, todos los que me dan estrellas. A Michelle, a Lulu y a... ¿Y a qué? Y a... Lulu, a Michelle y a Laisa, ¿vale? Nos vemos, gente. Un abrazo para todos. Chao, chicos. Se me cuidan. Bye, chicos. Los quiero. Adiós. Chao. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, Michelle, en 2 semanas, ¿no? Que viene en 2 semanas. Chao.